Buenas tardes, os doy la bienvenida a los lunes al Círculo, el ciclo de conferencias que organiza el Círculo de Bellas Artes y que en estas últimas semanas estamos realizando online dentro de la serie de iniciativas El Círculo en Casa. Esta tarde retomamos un tema que tratamos ya hace un par de semanas, que es un tema fundamental que ha ganado muchísimo relieve en estos últimos tiempos, un tema sensible, un tema delicado, que es la cuestión de los niños, su educación y su ocupación del tiempo en esta situación de semi-reclusión que estamos viviendo en los últimos meses ya y sobre todo de profunda incertidumbre de cara al futuro. Queremos abordarlo esta vez desde un ángulo un poco distinto al anterior, desde un aspecto concreto del proceso formativo, el proceso educativo, como es el juego, la imaginación y, en definitiva, la experiencia estética, pues, que evidentemente es una de las dimensiones formadoras fundamentales en los niños y en los seres humanos en general. Para ello hemos invitado a José Antonio Skrig, profesor de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Educación, cuyo campo de investigación es la teoría literaria, pero que concretamente ha estudiado bien esta cuestión de la teoría de los géneros literarios, podríamos decir, a la luz de la imaginación infantil. Ese es el título precisamente de su charla de hoy, la imaginación infantil, pero creo que conviene decir que seguido enseguida de una coletilla que es en los tiempos del miedo, la imaginación infantil en los tiempos del miedo. Esos tiempos del miedo creo que se pueden entender referidos a la situación actual en la que vivimos, donde desde luego el miedo, los miedos se han acusado profundamente, pero me parece que también ese tiempo del miedo podría entenderse como el tiempo propio de la infancia, puesto que si hay un momento en la vida, en el desarrollo de los seres humanos, en la que el miedo, los miedos, tienen una función tan ubicua y tan decisiva, pues probablemente esa es la infancia. Los miedos y la superación de esos miedos, en la que precisamente la experiencia estética juega un papel fundamental. Además de este título hay un subtítulo también en la charla que es 6 propuestas grotescas, que quizá nos puede recordar a esas 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, pero que sobre todo me apetece comentar no tanto en ese término de grotesco que estoy seguro que José Antonio va a aclararnos durante su intervención y va a ser el eje de buena parte de sus reflexiones, ¿no? El concepto de grotesco, un concepto importante en la teoría estética, sino sobre todo esa idea de las 6 propuestas, que estas 6 propuestas en realidad son la estructura de la charla de José Antonio. Nos va a presentar 6 obras artísticas, literarias, 6 obras de la imaginación, estructuradas en pares, en parejas, ¿no? Son 3 parejas. La primera pareja son 2 álbumes ilustrados, dos obras que consisten en álbumes ilustrados, que sin duda es uno de los géneros clave de la imaginación infantil, en el mundo de los niños, en el acceso que los niños tienen al arte por primera vez. También nos va a presentar 2 películas y por último nos presentará 2 obras literarias, 2 cuentos, en este caso dirigidos a los niños. En este periodo de estos últimos tiempos creo que una de las cosas que sin duda ha ocurrido y ha sido bonito en cierto modo ha sido precisamente este intercambio de referencias entre todos nosotros. ¿Qué estábamos leyendo? ¿Qué estábamos viendo? Ha habido una intensificación de ese tipo de intercambios, se han compartido estas referencias y en el caso concreto de los niños creo que esto también ha sido muy intenso, ¿no? Me parece que también ha habido este tipo de intercambios y de compartir mucho de lo que se estaba viendo y de lo que se estaba leyendo. De manera que a mí me gustaría empezar precisamente, José Antonio, por preguntarte esto, puesto que tienes dos hijos, Isabel y Diego, a los que conozco además. Me gustaría preguntarte qué habéis estado viendo, qué habéis estado leyendo, a qué habéis estado jugando estas últimas semanas, más allá de esas 6 referencias que a continuación compartirás con nosotros. Pero ¿qué habéis estado haciendo estas últimas semanas, José Antonio? Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por tus palabras. Para mí es un placer estar esta tarde conversando contigo, con todos los amigos del Círculo, sobre un tema que se ha demostrado de capital importancia para las sociedades modernas desde el siglo XIX a esta parte, como es el estudio del modo en el que sienten e imaginan los niños y la aproximación que el arte hace a ellos. Antes de comenzar y respondiendo a la pregunta que me hacías sobre cómo ha sido este tiempo, de este periodo de confinamiento en nuestra convivencia con los niños, qué tipo de cosas hemos visto o leído, te diré que evidentemente pues ha habido tiempo para todo, ¿no? Si echo la vista atrás y recuerdo aquellos días terribles de mediados de marzo,
lo primero que recuerdo es cómo estuvimos viendo ciertos fragmentos, pasajes, secuencias de clásicos del cine mudo. Estoy pensando en la famosa escena de los panecillos de Charles Chaplin o la persecución de rocas de Buster Keaton, que los niños no conocían y que, bueno, cuyo visionado pues, nos resultó pues, muy agradable, ¿no? No hace falta hacer un gran esfuerzo interpretativo echando la vista atrás para darse cuenta de que seguramente en aquellos periodos de zozobra, pues aquella situación tan extraña, pues ese tipo de comicidad pues, nos abrigaba, ¿no? o nos reconfortaba. Más adelante y en las siguientes semanas, pues bueno, pues como te decía, un poco de todo, ¿no? Vimos pues muchas películas, series que ellos ya seguían anteriormente, en otros casos estrenos de los que nos avisaban amigos. Estoy pensando en María Antonia, una muy buena amiga de la familia que estaba muy al tanto de las novedades que surgían en las plataformas, en los canales infantiles y nos avisaba. Bueno, pues gracias a ella pudimos ver muchos de estos estrenos. Lectura, pues también, ¿no? Por supuesto, tanto la pautada por los centros escolares, ¿no? Por los colegios. Recuerdo que mi hija pues, tenía como lectura obligatoria de este trimestre Matilda de Roald Dahl, que no conocía y le encantó, ¿no? Con lo cual está deseando que abran las librerías para poder seguir por esa beta. Por supuesto, juegos también, ¿no? Ha sido un periodo en el que hemos podido pues, convivir, jugar pues, muchos juegos de cartas, de mesa, también juegos musicales, ¿no? Ejercicio de improvisación musical, una partitura musical, pues hacer pues, letras tontas, ¿no? letras cómicas, que siempre es un ejercicio muy divertido. Y el último recuerdo, el más próximo, pues data de ayer mismo, ¿no? Conversando con mi mujer sobre pues, de qué cosas íbamos a hablar tú y yo esta tarde, pues surgió, y los niños prestaron atención, surgió la alusión a una de las Silly Symphony de Walt Disney, ¿no? En concreto espero que hablemos luego de ella, la danza de los esqueletos. Ellos no la conocían, les llamó la atención el nombre, la pusimos, es muy breve, dura apenas 5 minutos. Y bueno, pues estuvimos viéndola, a los niños les gustó mucho, es francamente divertida. También ha sido un periodo en el que han descubierto los videojuegos, ¿no? Hasta ahora por su edad pues no habían entrado en casa, pero ha sido desde luego una fiebre la que ha llegado con ellos, ¿no? Es una pena que sea un mundo que yo no conozco porque, bueno, lo poco que me he podido aproximar, estoy pensando en este tipo de videojuegos multijugador, ¿no? Online, ¿no? Que permiten que ellos, como así ha sido, jueguen simultáneamente con compañeros de clase o con sus primos. Pues decía que es un mundo que he descubierto muy interesante porque tiene una fuerte presencia de lo grotesco, ¿no? Como no puede ser de otra manera, porque como me gustaría explicar en algún momento de nuestra charla, en el grotesco, en la estética del grotesco, el juego es fundamental, ¿no? De hecho, si quieres, ya que lo cito, podemos enlazar y comenzar la exposición partiendo de esta idea, ¿no? O tratando de definir qué entiendo por grotesco, ya que es uno de los términos que aparecen en el título de nuestra conversación y que estoy seguro que a más de un espectador pues le habrán podido sorprender, ¿no? Diciendo, bueno, ¿a qué se refiere con 6 propuestas grotescas en una charla que va a versar sobre la imaginación infantil? Bien, el concepto de grotesco es un término estético, es un concepto estético bastante complejo, ¿no? Que cuenta con ilustres teóricos, ¿no? Y que voy a intentar pues, resumir con grandes trazos, ¿no? Cuando decía grandes teóricos estoy pensando, por ejemplo, en el filólogo alemán Wolfgang Kaiser o en el estudioso ruso Mikhail Bakhtin, o ya entre los nuestros Luis Beltrán, Almería, ¿no? Que le ha dedicado pues, muy lúcidos estudios recientemente. Bien, vamos a partir de la idea de que el grotesco es una forma de risa primigenia, una risa característica de nuestra especie, que presenta como rasgos o como ingredientes básicos el componente alegre inherente a la risa, pero también la crueldad. De ahí que pudiéramos decir que el grotesco es risa más crueldad, risa más violencia. Bien, seguramente a más de uno, pues de nuevo le sorprenderá esto, ¿no? ¿Cómo que violencia ligada a la risa? Bien, no tenemos más que mirarnos en el espejo de nuestros primos, ¿no? De los chimpancés, ¿no? Ellos como especie son un animal, todos lo sabemos, eminentemente comunitario, risueño, ¿no? Son famosas las carcajadas de los chimpancés, las muecas de risa de los chimpancés, pero también terriblemente violentos. Bueno, nosotros, que quizás no queramos ser o no queramos vernos así o nos cueste vernos así, como primos de ellos que somos, también somos animales risueños y violentos, ¿no? Y tenemos en la esencia de nuestra especie pues está esta doble condición. Bien, de hecho, muchas teorías filogenéticas de la risa que tratan de ver el origen evolutivo de este rasgo tan característico de los primates
apuntan a cómo convive en esa moca, que incluso gestualmente, y de ahí y muchos grandes artistas se han aprovechado de ellos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el escultor alemán Messerschmitt o en nuestro escultor español Juan Muñoz, que han hecho trabajos muy interesantes sobre ese componente inquietante de la mueca, de la carcajada, ¿no? Como decía, en esas teorías filogenéticas se alude al nacimiento de la risa como un gesto, una expresión facial muy ligada a los rituales, de los que también dimanan los juegos, o sea, como parte de ese componente social o de esos ritos en los que se afianzan los lazos comunitarios. Por tanto, las figuras de la risa grotesca tienen una ambivalencia, ¿no? Van a provocar o pueden provocar risa y a la vez pueden provocar miedo, como veremos. Para aquellos a los que siga pudiendo extrañar esta vinculación de la risa con lo violento o con lo feo, con lo monstruoso, ya que pues, quizás no estamos tan acostumbrados a verlo así, pues voy a intentar traerles a colación un par de ejemplos también de grandes teóricos de la risa del siglo XIX y XX, que cada uno, desde su punto de vista, pues focalizaron esta doble cara de lo risueño, ¿no? El primero, de lo cómico. El primero sería el filósofo francés Henri Bergson, ¿no? Él tiene un tratado famoso sobre la risa en el que prioriza ese componente sancionador, ese componente punitivo. Es el origen de la risa satírica, ¿no? La risa en la cual el colectivo, el grupo, sanciona o castiga al individuo que se sale de la norma, que comete una torpeza, riéndose de él, ahí vendría la expresión española de reírse de, ¿no? Que consigue pues, que él se recomporte, y para evitar que se rían de uno, pues intenta corregirse, ¿no? Bien, seguía ese componente, digamos, de sanción, ¿no? La risa sancionadora, la risa punitiva. Frente a ello, los trabajos de Michel Bakhtin priorizan o enfatizan el lado contrario, ¿no? El lado festivo, comunitario de la risa. Sería nuestro reírnos con, ¿no? Ese lado de la risa que permite sentirte parte de un colectivo, superar las imperfecciones y, en lugar de señalar al individuo, celebrar nuestra común humanidad. Bueno, realmente las dos caras están presentes en la risa. La risa tiene siempre esa doble dimensión, esa posibilidad violenta, sancionadora, o esa posibilidad comunitaria, celebrativa. Bien, paso ahora a traer el otro elemento que aparecía en el título, ¿no? Como es el miedo. ¿Qué vinculación tienen el miedo y la risa? ¿Por qué los he elegido como hilo conductor de estas propuestas que pretendo hacer, de esta serie de relatos, de películas, de álbumes, en los que aparecen ambos términos, miedo y risa? Bueno, pues si lo pensamos nos daremos cuenta de que ambos son mecanismos o herramientas de supervivencia de las que se dota la especie. El miedo es un síntoma, aquello que nos despierta frente a una amenaza, ¿no? Sentimos miedo cuando algo nos inquieta, algo lo percibimos como un posible riesgo, una posible amenaza. Lo que sucede es que el miedo, generalmente, por lo menos el miedo moderno, tiene una dimensión evidentemente individual. El miedo nos aísla, nos encierra en nosotros mismos, ¿no? Hablamos de nuestras fobias, nuestros temores, nuestras pesadillas, ¿no? Lo que operan es un repliegue en el individuo. Sin embargo, la risa, que también actúa frente a la amenaza, actúa por exteriorización. Uno consigue salir de sí mismo, ¿no? Y enfrentarse a través de la risa. La risa siempre es colectiva, no existe la risa individual, nunca nos reímos solos, ¿no? Si alguien piensa, bueno, hay veces que sí, que a lo mejor yo estoy solo y río, ¿no? Evidentemente es porque estoy rememorando una escena colectiva. Bueno, pues en el caso de la risa, ese mecanismo procedería, en lugar de por ensimismamiento, como hace el miedo, por extraversión, ¿no? Por la capacidad de tomo distancia de la amenaza y, junto a las personas que me quieren, con las personas con las que comparto la vida, me río de ese temor y de la amenaza de la que me avisa el miedo, y consigo superarla. Bien, esta distancia que permite la risa, salirse fuera, vencer el miedo que me encierra y me permite observar los fenómenos, permite u ofrece a los artistas un terreno creativo inmenso. Claro, los artistas plásticos de los que vamos a hablar, los directores de cine, los ilustradores infantiles, los escritores, se dan cuenta de que a través del juego, de la escenificación de situaciones de temor, de miedo, pueden propiciar situaciones de aprendizaje en los niños, de superación del miedo. De ahí que va a ser un territorio artístico especialmente fecundo. Ese territorio en el que, a través del juego, que es todo acto de ficción,
el niño va a poder desarrollar herramientas de superación de la amenaza. Para finalizar, voy a poner una serie de ejemplos del ámbito de la cultura, de la alta cultura, diríamos, o de la cultura propiamente infantil o popular, para ilustrar qué es esto del grotesco. Un ejemplo muy claro para todos aquellos que nos hemos formado en la tradición literaria española, ¿no? Que hemos tenido que estudiar en bachillerato, ¿no? Los esperpentos de Valle Inclán, recordaremos aquella escena famosa del Callejón del Gato en el que Valle Inclán aprovechaba para hacer una formulación de su estética, ¿no? De qué era un esperpento. Bien, y Valle Inclán, que es un autor eminentemente grotesco, se unía a toda una genealogía de grandes artistas españoles, encabezados por Goya, por Quevedo, en los que él veía la esencia de lo grotesco, esa esencia de la deformación, de esa risa inquietante, ¿no? Podríamos sumar perfectamente a su contemporáneo Gutiérrez de Solana, ¿no? Que sería también un artista en el que convive ese lado festivo y a la vez siniestro. Estoy pensando en sus lienzos sobre carnaval, ¿no? Una fiesta que, sin embargo, cuando la contemplamos en su iconografía de máscaras, de sordidez, pues resulta inquietante, ¿no? Por tanto, el grotesco tendría que ver con esta aparición de lo feo, de lo violento, esta aparición también de la libertad de creación, ¿no? El grotesco es un arte que permite prácticamente todo y por tanto es libérrimo. Otros artistas eminentes, grotescos de la tradición occidental, pues son personas tan importantes, ¿no? Artistas tan eminentes como el Bosco, por ejemplo, o William Blake. El presionismo alemán, ya sea pictórico, cinematográfico. Kafka sería un gran artista grotesco, Dalí, Buñuel, ese tipo de manifestaciones. Lo digo porque muchas veces nos resulta más sencillo cuando vemos plasmaciones artísticas concretas, que todos hemos tenido contacto con ellas, que cuando lo vemos como pura teoría. Voy a poner ahora ejemplos más cercanos, ¿no? Más cotidianos y más próximos al mundo infantil. Los gigantes y cabezudos, por ejemplo. La figura del cabezudo que persigue al niño ocasionándole miedo, ¿no? La posibilidad de que me azote, y sin embargo a la vez me permite jugar con él, me permite burlarme de él. Sería una figura eminentemente grotesca enraizada con el folclore popular. Halloween, ¿no? que con tanta fuerza arraigado en nuestros niños, es un carnaval grotesco, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es un carnaval en el que se acentúa a través del disfraz y de la apelación a lo siniestro, a lo macabro, a lo monstruoso, ese lado a la vez de risa y de temor. El payaso, la figura del payaso, que en las últimas décadas además ha acentuado ese lado siniestro, ¿no? La figura del payaso macabro, del payaso asesino, es una figura eminentemente grotesca. El payaso que tradicionalmente era la encarnación de la comicidad blanca, ingenua, alegre, pues también tiene esa dimensión cruel. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que utilizaba el ensayista español José Pergamín, que es la risa en los huesos. Bueno, el grotesco sería eso, ¿no? La risa descarnada, la risa en los huesos. Como último ejemplo y cierre de esta primera intervención, voy a poner también otro ejemplo literario para explicar esta ambivalencia, ¿no? Esta convivencia de lo festivo, lo alegre y lo cruel en lo grotesco. Me refiero a un personaje de las novelas ejemplares de Cervantes, en concreto a Tomás Rodaja, el protagonista del Licenciado Vidriera. Como seguramente saben nuestros espectadores, este personaje sufre una enajenación, ¿no? A lo largo de la obra, enloquece y se cree que está constituido, que es de cristal. Bueno, pues hay un momento de la novela en la que vemos cómo los muchachos se acercan a este Tomás Rodaja y ante la declaración o ante el temor, ante el miedo que ellos ven en él a ser quebrado, pues se dedican a arrojarle piedras, ¿no? Para intentar romperle. Esta imagen es, a un lado, evidentemente desde una perspectiva moral, una imagen cruel, terrible, pero es una imagen eminentemente cómica, ¿no? Como ellos, ante la declaración de él de ser de cristal, dicen, bueno, vamos a ver si es de cristal o no, ¿no? Vamos a probarlo, ¿no? Cervantes, que es un gran humorista, se da cuenta de ello y explota esa comicidad grotesca, ¿no? A través de la imagen del loco, de la persona encerrada en su temor injustificado, y cómo los niños, ¿no? En ese estado de indefinición moral, ¿no? En el que no se sienten ajenos a lo que está bien y lo que está mal, pues no dudan en coger piedras e intentar romper a ese hombre de cristal.
si esta ambivalencia, esta relación profunda, pero también muy tensa, ¿no? entre la risa y algo bastante más turbador, algo bastante más violento, creo que es característico, como muy bien has explicado, de las obras grotescas, y también de la primera propuesta que nos traes, ¿no? En una de estas 6 propuestas, que, como explicaba en la introducción, es un álbum ilustrado, y concretamente es una obra que yo he descubierto gracias a ti, que es La cocina de noche, de Maurice Sendak, un álbum muy breve, que yo tengo aquí en la edición norteamericana, pero son apenas 40 páginas y creo que se encuentra también en castellano. En cualquier caso, se puede, a poco inglés que uno sepa o con un diccionario, uno puede aventurarse en este libro, porque es cierto que la experiencia del álbum ilustrado, también como género y como objeto literario, pues bueno, es algo a medio camino de lo verbal y de lo preverbal prácticamente, ¿no? de lo pictórico, podríamos decir, de lo que tiene que ver también con el dibujo. Es una experiencia, en cualquier caso, muy, muy particular. Y para dar un poco de pie a esa reflexión, que te voy a invitar a que hagas enseguida, había traído aquí un fragmento de alguien que se interesó mucho por estas cuestiones, no solo en general por la cuestión de la educación y de los niños, que desde luego, que es Walter Benjamin, sino también en particular por la cuestión del libro ilustrado, del álbum ilustrado, y fue alguien que volvió numerosas veces a este tema. Y tiene un fragmento de uno de sus artículos sobre libros para niños, sobre libros ilustrados, que me parece que describe muy bien esta experiencia del álbum y que me apetecía leer aquí antes de darte paso a tu reflexión sobre La cocina de noche, José Antonio. Dice Benjamin: no es que las cosas emerjan de las páginas al ser contempladas por el niño, sino que éste mismo entra en ellas como a través de un celaje que se nutre del polícromo esplendor de ese mundo pictórico. Ante su libro iluminado, practica el arte de los taoístas consumados. Vence el engaño del plano y, por entretejidos de color y bastidores abigarrados, sale un escenario donde vive el cuento de hadas. Es una descripción muy plástica y muy precisa de la experiencia que uno puede tener sumergiéndose, ¿no? de alguna manera en los álbumes para niños, del recuerdo que uno puede tener de cuando era niño, e incluso el que puede pues renovar ahora, como me ocurrió a mí hace muy poco con la cocina de noche, gracias a tu recomendación. Sin embargo, sobre estos comentarios de Benjamin, yo el único pero que le pondría es que en el caso de La cocina de noche, es verdad que no es una experiencia precisamente de cuento de hadas en el sentido más común de este término que le solemos dar, ¿no? Y no tan luminosa quizá. Hay una luz, desde luego, una luz poderosísima en este libro, en La cocina de noche, pero también hay un aspecto sombrío y profundamente turbador prácticamente a cada página, y es muy curioso y muy llamativo cómo los dos se van al mismo tiempo convirtiendo, en definitiva, la experiencia en algo, pues bueno, bastante turbador, como digo. Entonces quería preguntarte por esta primera propuesta tuya y particularmente acerca de esta doble cara también en La cocina de noche. Sí, es muy interesante esto que comentas, Manuel, de esta peculiar luz oscura, ¿no?, que se filtra por las rendijas de las viñetas de La cocina de noche, y también estos juegos de interior-exterior muy inquietantes. Creo que lo has leído muy bien, ¿no? Porque realmente, si algo caracteriza el arte de Sendak, es esta querencia por la tensión de contrarios, ¿no?, por la confrontación de elementos aparentemente diferentes, ¿no?, que convergen en sus obras y que las convierten en ejercicios de gran tensión, ¿no? La cocina de noche, a mí, si tuviese que buscar una imagen para definirla, diría que es una gran olla a presión, ¿no?, con muchos materiales ahí metidos. Ahora intentaremos hablar de algunos de ellos, y a los que luego se cierra, ¿no?, y se les somete a gran presión, ¿no?, que es un rasgo característico de los grandes artistas grotescos, ¿no?, la concentración y la intensidad, ¿no?, la creación de piezas raras, de piezas densas, de piezas en las que a las que se somete a una extrema tensión y violencia. He elegido la cocina de noche, pero podría haber elegido realmente cualquiera de las obras de Maurice Sendak, ¿no?, que, como bien saben las personas que nos escuchan, pues es uno de los grandes, si no el gran ilustrador infantil de la segunda mitad del siglo XX. Digo esto porque Sendak es un artista grotesco de cabo a rabo, ¿no?, desde casi sus comienzos.
y hasta su final, y particularmente su final, ¿no? Es cierto que si tuviésemos que hacer una gradación, seguramente la acentuación de lo grotesco pues es un proceso que va increciendo, ¿no? Sendak es un artista que precisamente por esa condición grotesca siempre ha resultado muy polémico, ¿no? Es un artista que, aunque ha contado siempre con el beneplácito del público infantil, pues ha encontrado con mucho rechazo por parte de asociaciones de padres o lectores moralistas o puritanos que han visto, y con acierto, porque realmente esos ingredientes han visto esa presencia inquietante de materiales que no eran habituales en la literatura infantil hasta ese momento, ¿no? Han descubierto, otra cosa es que hayan acertado, yo evidentemente no comparto ese juicio moral del arte, pero han detectado cómo junto al lado festivo, inocente que solía predominar en las obras infantiles, se incorporan elementos inquietantes, ¿no? Y Sendak lo hace evidentemente de una manera consciente y provocadora, ¿no? Bien, la cocina de noche ocupa una posición central dentro de lo que podríamos denominar a mí me gusta llamarla así, al menos, la trilogía grotesca de Sendak, ¿no? La que puede que sea la cúspide de su carrera, ¿no? Esa trilogía formada por Donde viven los monstruos, que es su gran clásico, ¿no? La obra por la que pasa a la posteridad y que todavía hoy es con diferencia la más reeditada. La cocina de noche ocuparía el segundo lugar, y en tercer lugar la obra que curiosamente era la favorita de Sendak, aunque pues no haya contado de tanto gusto por parte del público como es En el otro lado, ¿no? Por la que Sendak, como digo, manifestaba siempre su gran afecto y la consideraba su obra maestra. Bien, bastaría con que pusiésemos ahora una imagen de alguna de las obras finales de Mori Sendak, que estoy pensando por ejemplo en Van Belardi o en Juan y Pedro en el vertedero, que acaba de ser recientemente traducido por la editorial Calandraca en español. Ya digo, bastaría una sola de las viñetas para ahorrarme muchas de las palabras que voy a tener que decir, porque solo con el visionado de ellas comprenderíamos por qué es un artista grotesco, ¿no? Veríamos cómo todo aquello de lo que he hablado antes, esa convergencia de lo que provoca risa y lo que provoca miedo, lo que provoca inquietud, está presente en sus textos. Sendak es un artista que ya en sus propias afinidades, ¿no? Demuestra esta querencia por este tipo de estética, ¿no? Él siempre se declaró pues un admirador máximo de la figura de William Blake, al que antes he citado, o de artistas del romanticismo alemán, o de Marc Chagall, o del propio Goya, que, como también he dicho anteriormente, son artistas eminentemente grotescos. También en su gusto por concentrar alusiones culturales, ¿no? por incorporar a sus obras elementos propios del ámbito de la cultura contemporánea, ¿no? Del mundo del cine. Pues, por ejemplo, aquí veremos cómo hay homenajes al Gordo y el Flaco, a King Kong, o del mundo de la propia sociedad americana de los años 60, 70, ¿no? Pues la alusión al secuestro del hijo del aviador Lindbergh, que veremos que ocupa o que tiene un peso importante en esta obra. Esa concentración de elementos aparentemente dispares también es un rasgo que caracteriza a los artistas grotescos, ¿no? Que echan mano del presente y de todo cuando encuentran a su alcance para, mediante ese ejercicio de olla a presión del que hablaba, pues incorporarlo a sus obras y dotarlas de esa peculiar intensidad o de esa extraña intensidad. Si te parece, resumo brevemente el argumento de la obra, ya que puede ayudarnos a comprender mejor luego las claves o hacer un pequeño análisis de la misma. Es un argumento muy sencillo, ¿no? Realmente lo que Sendak hace en La cocina de noche es un homenaje a un autor, un ilustrador, uno de los pioneros del cómic que él admiraba mucho, Winsor McCay, y su personaje Little Nemo. Entonces, lo que hace es prolongar esa tradición del Little Nemo, que era un pequeño niño, era un niño que experimentaba aventuras oníricas, ¿no? Las viñetas, las tiras de Winsor McCay tenían siempre la misma trama argumental, ¿no? Un niño que se acuesta y empieza a soñar, y ese sueño le lleva a aventuras disparatadas, alocadas, en algunos casos realmente complejas y estrambóticas, ¿no? Y que permitían pues convertir esas obras de Mackay en especialmente atractivas para el público, ¿no? Por la libertad imaginativa que se desplegaba en ellas. Bueno, pues Mickey, que es el protagonista de La cocina de noche, es un pequeño Nemo, ¿no? Un émulo del pequeño Nemo que intenta dormir
y unos ruidos de la casa le despiertan, y a partir de ese momento, y ahí nos vamos deslizando muy sutilmente hacia el terreno de la fantasía, empieza a volar, sale por encima de la cama, se va despojando de ropas, queda completamente desnudo y va a aterrizar a la cocina de una pastelería, de una panadería, donde 3 inquietantes cocineros con el rostro de Oliver Hardy, ¿no? del actor del Gordo, en la traducción española, del Gordo y el Flaco, pues están preparando los pasteles para el día siguiente. De suerte que Mickey cae en el horno, es amasado e introducido en el horno, ¿no? Con la consecuente imagen terrible de que va a perecer sepultado entre masa de bizcocho, ¿no? Sin embargo, Miguel consigue salir del horno, y en ese momento cae en otro barreño de masa de pan, construye una avioneta y, como veis, estamos en un terreno completamente fantasioso, onírico, ¿no? Y va a salir propulsado por el aire de esa cocina de noche. Vamos a ver el skyline neoyorquino, ¿no? Pero encarnado por elementos habituales de la cocina, ¿no? Grandes botes de mermelada, cascanueces, ¿no? Que simbolizan las diferentes edificaciones de Nueva York. Cuando él sobrevuela el espacio y llega hasta la Vía Láctea, vemos como los cocineros le reclaman la necesidad de leche, ¿no? Estos 3 cocineros, que son el Gordo de las películas del Gordo y el Flaco, le dicen: necesitamos leche para hacer bizcochos, y él les dice: no os preocupéis, ¿no? Se abalanza, se introduce en un gran botellón de leche del tamaño de un rascacielos, y desde allí les arroja desnudo, ¿no? Porque al caer en la leche se disuelve la masa de pan, y él se sumerge en el líquido blanco, ¿no? Asciende y arroja la leche, con la que los cocineros van a poder batir y van a poder cocinar el desayuno del día siguiente. De manera que tenemos un final en el cual, gracias a la intervención de Mickey, pues podemos disfrutar del desayuno al día siguiente, ¿no? Esa sería la trama argumental. Como veis, es una trama que parte de una escena real y de repente nos lleva a un territorio de sueño y pesadilla a la vez, ¿no? Porque, como habréis podido intuir por lo que acabo de comentar, esta mezcla inquietante, ¿no? De personajes extraños, de vuelos, pues producen una cierta inquietud en el lector. Bien, ¿cuáles son los elementos grotescos que aparecen en la cocina de noche? Bueno, yo creo que se derivan de una manera bastante sencilla de lo que acabo de contar, ¿no? El primero es la presencia de una imaginación muy libre, ¿no? Sendak se da cuenta de que este tipo de estética le permite desplegar, pues, una fantasía completamente libre, sin ataduras de limitaciones a la realidad o a cualquier otro paradigma moral, ¿de acuerdo? Entonces, en esta pieza aparece encarnado sobre todo por 2 elementos, ¿no? El vuelo libre, que fue siempre algo que fascinó a Sendak, seguramente por influjo de Blake, ¿no? Que era un artista que tenía una gran querencia por representar cuerpos en el espacio desplazándose, ¿no? Como bailarines del éter, ¿no? Bien, de hecho, una de las grandes obras de Sendak es la ilustración de una novela de su amigo Randall Jarrell, que se titula Volar de noche, ¿no? Y en la que vemos algo parecido, ¿no? Como un personaje se acuesta y de repente su cuerpo se levanta, levita por encima de la cama y sale desnudo de la habitación. Y por otro, lo acabo de nombrar también, sería, junto con el vuelo, el sueño, ¿no? De hecho, van ligados, ¿no? Realmente sería el mismo símbolo, ¿no? El momento en el que el espíritu se separa de lo corporal, ¿no? Y es capaz de volar libremente en el espacio. Bien, otro elemento muy importante en la cocina de noche son lo que Bakhtin llamaba las series materiales, ¿no? Las alusiones a la materialidad, a la corporalidad. En este caso, vienen encarnadas sobre todo por la presencia del cuerpo desnudo de Mickey, que es algo que causó mucha polémica en el año 70, que es el año de la aparición de la cocina de noche. Quizás ahora nos sorprenda, pero en aquel momento ocasionó todo un terremoto social, ¿no? El hecho de que un ilustrador representara el cuerpo desnudo de un niño de manera realista, ¿no? Sendak, ya digo, al que nunca rehuía al combate, le gustaba, y en varias apariciones televisivas se lo hacía, pues provocar al público diciendo: bueno, me sorprende que la sociedad americana descubra que los niños tienen pene, ¿no? Porque él había representado a Mickey, pues, en su desnudez natural, ¿no? Bien, pero la presencia de ese cuerpo representado de una manera verosímil, realista, desnudo, no era nada habitual en el mundo de lo infantil, incluso del adulto. Otro elemento material, corporal, muy presente y evidentemente que es clave en la cocina de noche, es la alusión a la comida y a la sexualidad, ¿no? Como yo os acabo de contar antes, Mickey cae desnudo y se da un baño en ese gran bote de leche.
se unta en los materiales de la cocina, ¿no? En la mantequilla, en el bizcocho, ¿no? Hay una gran sensualidad en la representación del alimento, ¿no? Hay una latencia sexual innegable en la cocina de noche, que es la que decía que antes pues perturbaba, ¿no? a la sociedad puritana norteamericana de los años 70, ese incorporar un elemento que no se consideraba propio del patrimonio infantil, ¿no? La sexualidad, la representación placentera de lo corporal. Otro elemento eminentemente grotesco es la presencia de elementos directamente perturbadores o siniestros, ¿no? Acabo de no citar antes esa especie de cancerbero terrible encarnado por los 3 cocineros con el rostro del gordo, ¿no? Y que, para más señas, se introducen a Mickey en el horno, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Maurice Sendak perteneció a una familia judía, ¿no? Y es bastante significativo esta imagen tan poderosa y terrible, recordando el pasado, recordando la historia europea, ¿no? De introducir cuerpos en un horno, ¿no? Evidentemente no es una alusión casual y es una alusión violentísima, ¿no? La introducción de este recuerdo perturbador de cómo no hace demasiadas décadas ha habido personas que han sido introducidas en hornos crematorios, ¿no? Bien, también, por si fuera poco, Sendak incorpora elementos biográficos en esta historia, polarizados en 2 grandes ejes, el deseo y el temor. El deseo es el deseo, y él lo contaba así en muchas entrevistas, que todo niño experimenta cuando imagina cómo será aquel sitio en el que le gustaría estar cuando no puede estar. Estoy pensando en qué pasa en las pastelerías por la noche, ¿no? Si ya de por sí las pastelerías son deleitosas durante la mañana, ¿qué sucede en ellas de madrugada, ¿no? ¿Cómo se cocinan los pasteles? ¿Qué personas trabajan allí? Ese deseo de estar donde no puedo estar aparece fraguado en esta escenificación de sueño, ¿no? El soñar, el tener la fantasía de poder acceder al lugar en el que te gustaría estar. Pero junto a ello está también, o como pareja de este deseo, está el temor, ¿no? Porque lo que vamos a encontrar en ese sueño va a degenerar en elementos casi de pesadilla. Y aquí Sendak incorpora, ya lo he citado anteriormente, un elemento que también ha confesado en muchas entrevistas que le perturbó durante toda su infancia, y fue el secuestro del hijo del aviador Charles Lindbergh, ¿no? Que fue un suceso terrible que conmocionó a la sociedad americana del momento. Cuando acontece este secuestro, creo recordar que Sendak tiene 3-4 años, y cuenta cómo lo vive con un auténtico pavor, ¿no? Y a partir de ese momento se instala en él ese temor al secuestro, al ser secuestrado. De ahí la alusión al vuelo en avioneta, ¿no? Lo que hace Sendak es incorporar ese terror, esa pesadilla que seguramente en el plano de realidad tuvo muchas veces, incorporarlo a su fantasía literaria, ¿no? Como trataba de explicar antes, ¿no? Incorporarlo como juego al ámbito que permite la ficción, ¿no? Poder bromear sobre algo que me aterroriza. ¿De acuerdo? Bien, ya por último, y enlazando casi con lo que había sido el comienzo de esta intervención, a raíz de tu pregunta, Manuel, esta tremenda condensación que aparece en la cocina de noche, esta mezcla de escenas de interior y de exterior, el desnudo y el disfraz, la realidad y el sueño, concentrar elementos que aparentemente son contradictorios y que hacen que en la lectura de este álbum uno sienta pues, una rara intensidad, ¿no? Una intensidad febril, un gran logro en la consecución de este escenario de sueño, de pesadilla. Sendak solía definir la cocina de noche como una fantasía a 10 pies de profundidad, ¿no? Y es una imagen evidentemente muy acertada, ¿no? Como algo que acontece en el subsuelo, en ese mundo de los sueños, en ese mundo ajeno a las convenciones de la realidad. Bien, por último, y tratando de sintetizar todo lo que llevo dicho, y por ir al final de la obra, ¿no? Vemos que esta pesadilla finalmente se resuelve en un éxito, ¿no? Es una pesadilla con final feliz, ¿no? Está el éxito de Mickey, de Miguel, ¿no? Que acaba galleando, ¿no? Moviendo los brazos exultante, ¿no? Porque gracias a él pues, se ha conseguido salvar los bizcochos de la mañana siguiente. Vemos cómo esa felicidad del personaje realmente lo que representa es la propia felicidad o el logro que consigue el artista, ¿no? Ya que él ha conseguido concentrar en esta obra, o de rendir tributo a su infancia, ¿no? A sus referentes artísticos, ¿no? Ese homenaje a Winsor McCay, ese traer al presente del artista, pues Sendak debe tener 50 años cuando hace esta obra, ese traer del hombre adulto de 50 años al presente los deseos del niño que fue, cuando tuvo 4, 5, 6 años, ese deseo de saber
qué pasa en los lugares en los que yo no puedo estar, qué pasa en una cocina por la noche, junto con los terrores que sufrió ese niño de 5 o 6 años, ¿no? Ese temor a ser secuestrado, que por cierto aparece en muchas otras obras de su producción. Ese exorcismo, podríamos decir, de las pesadillas, ¿no? A través de la peripecia del secuestro del hijo del aviador y de los hornos crematorios, ¿no? que turbaron durante décadas a la comunidad judía. Bueno, y todo eso finalmente, y es un poco ese cierre burlesco, pues acaba sancionado con el hecho de que es un final feliz, un final en el que, casi como a modo de broma, la conclusión que podemos traer es que gracias a Mickey, ¿no? Pues vamos a poder todos comer dulces la mañana siguiente. Sí, estaba pensando que esta cuestión de qué pasa en determinado lugar durante la noche mientras el niño duerme es algo que encontramos en muchas obras para niños, y estaba recordando algo que leí hace tiempo en un libro que me interesó muchísimo sobre los tres Reyes Magos, un libro de Jesús González Requena, donde Requena explicaba que el de los Reyes Magos es uno de los poquísimos rituales que en nuestras sociedades occidentales, modernas, todavía se mantienen como ritual. Es uno de los pocos rituales, ¿no? Pues, una vez que han retrocedido los rituales religiosos y otra serie de rituales, es uno de los pocos rituales que tienen todavía relevancia social enorme y está vinculado concretamente a la infancia, ¿no? Donde es muy importante que el niño duerma mientras ocurren cosas en la casa de noche que él puede imaginar y que va a encontrar como huella al día siguiente, pero toda esta dimensión de lo que ocurre mientras se duerme, de lo que está ocurriendo en la noche, de lo que ocurre a escondidas, digamos, del niño, y que el niño solo puede vivir como imaginación o como sueño, pues creo que es muy importante en ese ritual. Y también se me ocurría mientras te escuchaba que en muchas obras para niños, y concretamente pensaba en la serie de Toy Story, ¿no? Que es una serie de películas de animación, aunque de las películas de animación hablaremos un poquito más adelante, pero que también están muy centradas en esta idea, y en realidad en innumerables cuentos y historias para niños. Pero bueno, es una reflexión improvisada que tampoco vamos a llevar mucho más allá, así que simplemente me gustaría preguntarte por tu segunda propuesta, que antes de llegar a esas películas de animación que de alguna manera empezó a introducir aquí, pero creo que es todavía un álbum ilustrado. Sí, vamos con la segunda propuesta, que en este caso de nuevo es un álbum del artista alsaciano Tommy Ungerer, un artista pues, que, al igual que Sendak, es una de las grandes figuras de la ilustración de la segunda mitad del siglo XX, además de una trayectoria amplísima, ¿no? Él empieza su carrera en los años 50 y publica prácticamente de manera interrumpida hasta el año pasado, ¿no? En el que fallece, en 2019. Ungerer comparte muchos rasgos con Sendak, ¿no? Yo creo que es un artista al que también podemos calificar como grotesco, y también en su faceta temperamental también fue un artista muy polémico, ¿no? Que no rehuyó nunca el combate. Además, en él se da la peculiaridad de que trabajó tanto para el público adulto como para el público infantil. En cuanto al público adulto, eso le permitió desarrollar el componente satírico que decíamos antes, inherente al grotesco, y le permitió trabajar en géneros conflictivos, ¿no? Como son la sátira política. Él fue un gran cartelista en los años 50-60 en Estados Unidos, cartelista político contra las administraciones norteamericanas, la guerra de Vietnam, y también desarrolló una cuantiosa labor en el ámbito de la literatura erótica, de la ilustración erótica, pornográfica, ¿no? Simultaneaba eso con sus labores infantiles, que gozaron de mucho éxito, a pesar de que en algunas de ellas pues, incorporaba también elementos inquietantes, ¿no? Bien, de Ungerer podría haber elegido quizás otras obras en las que el elemento grotesco es más acentuado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en El hombre luna, que quizás sea una de sus obras mayores, u otra como La bestia del señor Rassan, recientemente publicada en España, en la que se juega con la figura del monstruo, que, como ya hemos visto antes, es un elemento característico de lo grotesco, la presencia del monstruo y relacionado en su relación con el niño. Sin embargo, he elegido Los tres bandidos porque es su obra más conocida en España, es un auténtico bestseller, presente en toda biblioteca infantil que se precie, ¿no? En múltiples formatos, ¿no? Se ha reeditado, y he pensado que podía ser interesante tanto para aquellos que la conozcan como para aquellos que la puedan descubrir, ¿no?
Si te parece, en este caso, pues al hilo del propio relato del argumento, pues voy tratando de precisar qué elementos grotescos aparecen en esta obra. Bien, Los tres bandidos es una obra muy sencilla en su planteamiento, que tiene como estructura el marco de un relato infantil, ¿no? De hecho, comienza así: había una vez tres feroces bandidos, ¿no? A partir de ahí va a desarrollar, y este sería el primer elemento del grotesco, una fuerte carga simbólica plasmada a través del color, ¿no? Vamos a ver la contraposición entre los bandidos, que van a ser dibujados como siluetas negras sobre un fondo azul cobalto, ¿no? Frente al colorido de la población asaltada por estos bandidos que aparecen caracterizados con colores vivos, con colores alegres. Bien, el primer elemento inquietante y poco habitual en las representaciones, por lo menos en los años 60, que es de cuando data esta obra, en las representaciones infantiles, es la representación vívida del pavor, ¿no? Vamos a ver cómo estos bandidos se dedican a asaltar carromatos, a asaltar diligencias, ¿no? Y no se nos va a ahorrar detalles de cómo su actuación produce terror, ¿no? Cómo ellos actúan armados con hachas, ¿no? Con la que destruyen las ruedas de los carruajes, y vamos a ver escenas, viñetas en las que los rostros demudados de aquellas personas que son asaltadas, presas del pánico, ¿no? Y eso aparece representado vivamente en la obra. Sin embargo, simultaneándolo con elementos cómicos, ¿no? Como el hecho de que la herramienta que utilicen para nublar la visión de los asaltados sea un fuelle de pimienta, ¿no? De nuevo, esa convivencia de lo puramente cómico con lo siniestro e inquietante. Bien, lo que sucede a mediados del álbum es que en una tarde concreta, en una de sus habituales tropelías, nuestros bandidos asaltan un carruaje en el cual se encuentra una niña llamada Úrsula, una niña encantadora, de tez blanca, rubia, que se encuentra triste porque es huérfana y la envían a vivir con su tía, y ya no lo desea en absoluto, ¿no? Entonces, en este momento, los bandidos asaltan este carruaje y se dan cuenta de que no hay nada que robar salvo la niña. Aquí se produce el primer gran elemento cómico de la obra, y es como la alegría que siente Úrsula cuando ve que va a librarse de vivir con su tía, ¿no? Se siente muy contenta de ser secuestrada. Bien, aquí es cuando aparece la viñeta clave, ¿no? Por aquí yo creo que merecería la pena el abordaje o el estudio del grotesco, de los tres bandidos desde la perspectiva del grotesco. Es una viñeta en la que el bandido, como digo, al darse cuenta de que no hay botín que llevarse, coge a la niña en su regazo, y vemos una viñeta en la que aparece esa silueta negra y siniestra del bandido portando, ¿no? Llevando en brazos a la niña semidormida, ¿no? La niña de piel blanca y rubia. Es una imagen, claro, que tenemos que ponernos siempre en la perspectiva del niño pequeño, del niño de 3, 4, 5 años que la lee. Es una imagen inquietante, porque es una imagen en la que aparece, ya digo, casi como si fuese un monstruo de 2 cabezas, porque aparecen fusionados, la imagen viva de lo incierto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa niña, ¿no? Es una imagen, por un lado, placentera, porque la vemos dormida plácidamente y el semblante del bandido no deja muy a las claras qué va a ocurrir, ¿no? Parece relativamente sereno, con los párpados caídos. Y por otro lado, es una escena en la que podemos presagiar lo peor, ¿no? Esta escena es, en su esencia, grotesca, ¿no? Por esta convivencia de lo que puede acabar en risa, lo que puede producir una cierta empatía, una cierta imagen tierna, incluso diríamos, y la imagen viva del horror, ¿no? De lo que puede pasar con esta niña a la que un monstruo, un ser despiadado se la lleva. No, es una imagen de la que el cine, por ejemplo, se ha aprovechado en muchas ocasiones. Estoy pensando en el clásico Frankenstein de los años 30, de Whale, ¿no? En esta convivencia del monstruo con la inocencia pura de una niña. En este caso, en la película de Whale, el final es, como sabemos, trágico, ¿no? Y homenajeado en otra gran película, en este caso me refiero al Espíritu de la colmena de Víctor Erice. Bien, esta mezcla de terror y ternura, a la que ya aludía en mi intervención inicial, es característica, ¿no? de lo alegre y lo inquietante, es característica de lo grotesco. El siguiente elemento fundamentalmente grotesco es lo que va a ocurrir a continuación. Enseguida vamos a ver qué cambio, qué transformación opera la presencia de Úrsula entre los bandidos. Y es que de repente van a pasar de ser malhechores a ser benefactores. Esta transformación repentina es también eminentemente cómica, ¿no? Y tiene que ver con, lo veremos en otras obras de las que espero hablar a continuación, tiene mucho que ver también con el arte del grotesco, ¿no? La transformación repentina de una cosa en otra.
¿no? El hecho de que tras la envoltura, tras lo exterior, se manifieste una nueva verdad, en este caso la bondad de los bandidos, ¿no? De manera que los bandidos a partir de ese momento se van a dar cuenta que con la riqueza que han atesorado robando a las personas, Úrsula les pregunta, ¿no? ¿Y qué vais a hacer con este dinero? Y ellos se dan cuenta que lo pueden utilizar en algo mejor, como es atender a los pequeños huerfanitos, ¿no? Como ha sido el caso de esta Úrsula, con la que están encantados. De manera que en el final de la historia vamos a ver cómo transforman su negocio de bandidos en acabar convirtiéndose en benefactores de un orfanato, ¿no? Van a acoger a niños y a crear una institución benéfica, de tal manera que, y esta es la imagen con la que concluye la obra y la que quería de nuevo reparar por la ambivalencia que plantea, vamos a tener un final feliz, un final en el que Úrsula se ha salvado, y no solo ella, sino que muchos otros niños de la comunidad van a ser acogidos por los bandidos. Sin embargo, una lectura más atenta de la obra descubre cómo ese final feliz no oculta otra lectura bastante menos tranquilizadora, ¿no? Y es como el hecho de que nos dice cada día llegaban nuevos niños, ¿no? Nuevos niños eran abandonados y llevados con los bandidos, y cómo una vez esos niños llegaban a la vida adulta, decidían quedarse en comunidad con los bandidos, formar una ciudad alrededor de 3 torres que construyen en homenaje a esos bandidos, y se dedican a vivir con ellos, ¿no? Adoptando además los ropajes que estos bandidos portaban a comienzo de la obra, de ahí esto que os comentaba del cromatismo, esto que te decía del cromatismo simbólico, ¿no? Pero esas capas negras que llevaban los bandidos ahora serán capas y caperuzas rojas, ¿no? Con lo cual vamos a tener una población de huérfanos o de niños abandonados que al llegar a la madurez deciden formar una comunidad aislada del resto de la población, portando siempre el mismo ropaje, un ropaje rojo, que para el lector adulto o incluso para el niño, creo yo, detecta que algo extraño pasa, ¿no? Es un final un tanto inquietante, esta imagen de una comunidad de niños expósitos, ¿no? Que a partir de ese momento vivirán bajo reglas propias, ¿no? Encerrados en una muralla, rindiendo tributo a los 3 bandidos y con ese vestuario homogeneizado de las capas y caperuzas rojas. Pasando a tu siguiente propuesta, que es la primera de las 2 películas de animación que nos vas a presentar, en este caso es Fantasía, un largometraje del año 40 de Walt Disney, una de las obras primeras, ¿no? de Disney, pero también una de las más conocidas, importantes y ambiciosas de las muchas ambiciosas, importantes y conocidas que tiene la carrera de Disney. Pues a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y me dio mucha curiosidad saber cómo enfocabas esta cuestión de Disney desde el punto de vista de lo grotesco que venimos comentando, porque Disney siempre ha sido un tema polémico, yo creo, pero quizá particularmente hoy, ¿no? En los últimos tiempos, en las últimas décadas, especialmente cuando se aborda desde el ángulo de la alta cultura, ¿no? Y es un tema que, bueno, es frecuente tender a mirar un poco por encima del hombro, y es larga la lista de ilustres detractores de Disney, algunos de ellos pues, a los que solemos prestar toda la atención y todo el crédito, ¿no? Como por ejemplo recuerdo ensayos de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Muy interesantes sobre Disney, que él también salvaba en parte alguna película de Disney, pero que criticaba con lucidez, o alguien también tan querido y tan cercano como John Berger, ¿no? Que recuerdo un artículo de él a propósito de la relación la posible relación que veía él entre el artista Francis Bacon, el pintor, y digamos el arte de Disney, ¿no? Pero también es larga la lista de defensores, particularmente en los años 30-40. Son conocidos los fragmentos de Walter Benjamin que antes hemos citado, ¿no? Sobre el ratón Mickey. Son muy breves pero muy iluminadores, pero sobre todo me vino a la cabeza, y bueno, quería simplemente comentarlo aquí, y he podido dedicar estos días a leerlo un poco y a cumplir un poco esa asignatura pendiente para preparar este encuentro. Me venía a la cabeza pues lo que el gran cineasta ruso soviético Sergei Eisenstein escribió sobre Disney también, que fue bastante, y que sobre todo proyectó que fuera bastante porque él quiso escribir un libro, una obra dedicada monográficamente a Disney, que fue una de las pasiones intelectuales de su vida, y que no es este libro que tengo aquí, porque este libro lo que hace es recoger unos inéditos, ya que nunca llegó a publicar esa obra, pero son unos inéditos fascinantes, muy interesantes, y que precisamente yo creo que insisten en ese enfoque
que tú vienes dando a la cuestión de la imaginación infantil, en la medida en que pone en relación a Disney, ¿no? Y precisamente estas películas de los años 30 y 40, pues con una forma de imaginación más primordial, más primigenia, con una conexión con esas corrientes hasta cierto punto primitivas que sin duda son el semillero de la estética grotesca. De manera que nada, realmente solo un pequeño comentario al margen, ¿no? Pero lo que me apetece es escuchar tu enfoque y cómo sitúas a Disney pues, en toda esta trayectoria de la imaginación infantil grotesca. Sí, te agradezco mucho, Manuel, que hayas citado a Eisenstein, porque comparto la admiración que él sentía por Disney y esa visión de Disney como un gran maestro a la hora de crear mundos de ensoñación y mundos en los que aparece representado lo natural, lo primitivo del ser humano, sobre todo en el Disney de los años 30 o 40. Esta lectura, por desgracia, ha quedado opacada en muchas ocasiones por lecturas políticas posteriores, ¿no? Sobre todo a partir de los años 60. Y es un buen ejemplo que Eisenstein, como gran artista, también sea capaz de trascender, de situarse muy por encima de esos debates políticos y reconocer la esencia artística de Disney. Bien, sobre fantasía se ha hablado muchas veces... la historia del cine ha hablado muchas veces de su fracaso comercial, ¿no? Como fue una película en la que Disney invirtió muchísimos esfuerzos, él consideraba que iba a ser su gran empeño vital, ¿no? Su gran obra maestra, y sin embargo pues fracasó por múltiples razones, ¿no? De carácter más relacionado con la técnica, con la distribución. Bien, yo no voy a entrar en ello porque me gustaría ceñirme a aspectos puramente estéticos, ¿no? Entonces sí que voy a rastrear brevemente de dónde surge la idea de fantasía y luego tratar de analizar qué elementos la convierten a mis ojos en una verdadera obra maestra, ¿no? Con rasgos muy, muy interesantes. Te comentaba antes, cuando hablábamos sobre qué cosas había visto con los niños en estos días, cómo una de las cosas que habíamos estado viendo era una Silly Symphony, ¿no? Las Silly Symphony son pequeñas piezas, cortometrajes que Disney, como tú bien sabes, estuvo trabajando, piezas en las que sus estudios estuvieron trabajando a lo largo de los años 20 y que les servía como pequeño laboratorio de pruebas, ¿no? El planteamiento era muy sencillo, eran pequeñas piezas musicales en las cuales aparecían personajes secundarios, no aparecía Mickey, que era la gran estrella de la compañía, y al hilo de la música pues se desarrollaban pequeñas aventuras siempre de carácter cómico, protagonizadas pues generalmente por animales, por elementos fantasiosos. Bien, Disney decide dar un salto y crear a partir de ese embrión, de esa mezcla de música y dibujo, crear un gran largometraje, ¿no? Bien, yo creo que ese sería el primer gran valor que hay que atribuirle a Disney, ¿no? El darse cuenta de que tanto la música como el dibujo son lenguajes preverbales que tocan directamente en la esencia del niño, ¿no? Es el lenguaje de la infancia, ese lenguaje, digamos, primitivo anterior a lo verbal, ¿no? Y por tanto el que tiene que ver con las estéticas más arraigadas en la esencia de la especie, ¿no? Ese me parece que es su primer gran acierto. A continuación, Disney también, por el tipo de película que plantea en fantasía, apuesta por el didactismo. Bien, este didactismo lo digo en un doble plano, un plano más superficial y en un plano más profundo. El didactismo de la película se ve en la figura del conductor. Voy a explicar, perdón, para aquellos que no la conozcan. Fantasía es una representación, es una película en la que se escenifica un concierto sinfónico, ¿no? A través de 8 piezas de la tradición clásica, de la música clásica europea. Se van intercalando dibujos que ilustran, ¿no? Que ponen encarnadura a esa música, ¿no? Entonces, entre pieza y pieza dibujada, ¿no? Aparece una gran orquesta, la Orquesta de Filadelfia, y un presentador, un conductor, que nos va adelantando qué vamos a escuchar y
y el porqué de los dibujos que veremos, ¿no? Entonces, decía que hay un didactismo en el plano superficial en la figura de este conductor que va pues trufando sus comentarios de alusiones a las diferencias tímbricas de unos u otros instrumentos, o qué tipo de música tiene un desarrollo narrativo o es una música de carácter más abstracto, etcétera, etcétera. Es un didactismo tradicional, llano, ¿no? En el que el niño o el posible espectador de la película aprende cosas relacionadas con lo musical. Pero hay otro plano de didactismo quizás más interesante que este, y es un plano en el que se renuncia a la fábula, se construye un largometraje en el que no va a haber una peripecia, no va a haber una historia, sino que va a haber un fragmentarismo, obras sueltas, no conectadas directamente, que van a permitir ir abordando diferentes temas, ¿no? Y además esos temas son tremendamente ambiciosos. O sea, Fantasía es el reto de crear una gran obra enciclopédica, en el sentido de que se van a abordar temas del ámbito científico, como va a ser el origen de la vida, el nacimiento de los dinosaurios o la mitología clásica. Por tanto, va a ser una obra que soslaya la peripecia, la narración, y apuesta por el aprendizaje, ¿no? El didactismo. Bien, otro elemento en el que Disney demuestra una gran agudeza estética es en la mezcla de alta y baja cultura. Él se da cuenta de que a través de Fantasía va a poder conectar la alta cultura, simbolizada por la gran tradición musical europea, ¿no? Estamos hablando de Bach, Beethoven, Mussorgsky, Stravinsky, ¿no? Los grandes, Schubert, la gran música, junto con los dibujos animados, la cultura popular, y más si cabe con un elemento tan, y ahí viene la comicidad de esta mezcla, tan aparentemente menor o folclórico como es un ratoncillo, ¿no? La presencia del el gran sinfonismo explicado a través de la figura de un pequeño ratón que va a aparecer en una de las historias, pues demuestra esa capacidad para conciliar lo alto y lo bajo, característica de la cultura moderna, la mezcla de la alta cultura con la cultura popular. Bien, el didactismo, como decía antes, el didactismo de Fantasía adopta una forma enciclopédica, una forma a medio camino entre lo serio y lo cómico, ¿no? Van a aparecer símbolos directamente o simplemente cómicos, con elementos que remiten a una tradición más sublime o más misteriosa, o incluso en algunos casos hermética. La pieza fundamental, la más conocida de Fantasía, es aquella que protagoniza, como acabo de decir, Mickey, y que está basada en la pieza musical del compositor francés Paul Dicas, basada a su vez en un poema de Goethe, ¿no? El aprendiz de brujo, como decía, pues la más alta cultura, ¿no? Goethe, el sinfonismo francés, y la cultura popular norteamericana encarnada por este ídolo de los niños como es Mickey Mouse. Bueno, pues en esa pieza, que es la que más éxito ha tenido y la más conocida por el público, incluso por aquellos que no han visto Fantasía, vemos cómo hay un gran contraste entre el personaje de Mickey, que es un personaje, pues como lo conocemos, ¿no? Con los rasgos de su comicidad natural, su espontaneidad, su deseo de evitarse el trabajo, ¿no? El aprendiz de brujo lo que relata es como un aprendiz de hechicero que es obligado a acarrear una serie de barreños para llenar un caldero, descubre que cabe la posibilidad de, aprovechando que el hechicero ha dejado el gorro mágico, el sombrero mágico, y que pudiéndoselo poner él va a conseguir ahorrarse el esfuerzo a través de conjurar las fuerzas de la naturaleza para que la escoba con la que está condenado a barrer continuamente sea la que lleve esos barreños, ¿no? Y como ese deseo va a acabar desencadenando una pesadilla, ¿no? Como ese conjura la fuerza de la naturaleza va a acarrearle una gran desgracia a Mickey. Como decía, frente a la presencia de un Mickey que va a propiciar una peripecia cómica, tenemos la figura del hechicero, que es una figura siniestra, ¿no? Tenemos en su propia fisonomía, ¿no? En su propio dibujo, ¿no? Convive el simpático Mickey Mouse con un hechicero más propio de una película expresionista alemana, ¿no? Una película en la que se nos está hablando de temática, de temas esotéricos, ¿no? De temas vinculados con lo misterioso. Bien, sin embargo, esta mezcla de lo serio y lo cómico, que he ilustrado a través del episodio de Mickey, se ve todavía mejor en otras, como por ejemplo la que parte de la música, la consagración de la primavera de Stravinsky, ¿no? En la cual directamente Disney va a tratar de ofrecernos
una explicación del origen de la vida, ¿no? Con escenas además terriblemente cruentas, ¿no? Porque vamos a ver la lucha por la supervivencia de los dinosaurios en escenas aparentemente muy alejadas de lo que espera el público infantil, ¿no? Porque la representación de los dinosaurios pues es muy realista, ¿no? y fuertemente perturbadora, ¿no? Cuando uno se pone en la piel del niño que visitase las salas en los años 40 en Estados Unidos para fantasía, puede comprender el impacto que le ocasionarían estas imágenes tan diferentes a lo que hasta ahora era habitual en los cortometrajes humorísticos de la factoría Disney o en películas como Blancanieves, ¿no? Que es la antecesora a la fantasía. Esta apuesta por un tipo de contenidos de un didactismo serio, ¿no? Que no eran lo habitual o lo esperable en una película de Disney. O, por ejemplo, la lección de mitología que se nos presenta a colación de la pieza de la Sinfonía Pastoral de Beethoven, en la cual la escenografía que adapta Disney pues es el mundo de la mitología griega, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo conviven con plena naturalidad y sin transición de un fragmento a otro escenas terriblemente crueles, ¿no? Como son las luchas entre dinosaurios, ¿no? Por sobrevivir, o la extinción de estos dinosaurios, con elementos francamente cómicos y divertidos, como pueden ser pues, los hijos de Pegaso, que se dedican a comer uvas mientras sobrevuelan alrededor de su padre, ¿no? Esta mezcla de la que venimos hablando, de lo alegre, de lo festivo, con lo cruel, es un elemento puramente grotesco, ¿no? Y es lo que seguramente causaría desconcierto y seguramente también, aparte de razones puramente materiales, parte del fracaso de esta película, ¿no? El hecho de ese material o esa presencia desconcertante, ¿no? Una película que no relata una única historia, sino que nos presenta fragmentos diferentes sobre temas muy diferentes y aparentemente, o sin aparentemente, sobre temas complejos y en los que no se nos hurta además la crueldad. Pero sin embargo, donde mejor se ve y donde Disney alcanza unas cotas de talento máximas es en la última pieza, ¿no? Porque ella sí que hace un ejercicio de concentración máximo. Para la última pieza... la última pieza, Fantasía, nos presenta la fusión de dos obras musicales que el propio conductor nos dice que son radicalmente opuestas. Una es Una noche en el Monte Pelado, de Mussorgsky, y la otra es El Ave María, de Schubert, ¿no? Obras que tanto por temática como por cuestiones estilísticas son completamente antagónicas. Y lo que se nos escenifica ahí es un auténtico, podríamos decir, drama hermético, ¿no? Porque a partir de la música de Mussorgsky se nos escenifica la noche de Walpurgis y vamos a ver una aparición terrible de una figura satánica y cómo invoca a los muertos en imágenes que seguramente pues, habrán producido pesadillas a generaciones y generaciones de espectadores, de niños, ¿no? Escenas maravillosas, ¿no? Al ritmo de la música de Mussorgsky, y cómo ese momento terrible de las fuerzas demoníacas de la noche acaba sublimado finalmente con la irrupción de un desfile de figuras en el bosque, de una transición hacia la llegada del alba y de la luz, a raíz de los compases de la música de Schubert, ¿no? Decía que es un drama hermético porque escenifica perfectamente esa lucha entre las fuerzas de lo siniestro, de lo oculto, de la noche, y el triunfo definitivo de los valores de la luz, ¿no? Que es el gran tema del hermetismo, del simbolismo hermético, ¿no? Bueno, pues todo eso nos lo ofrece como cierre de su obra Walt Disney en una pieza extraordinariamente grotesca desde la perspectiva de lo que venimos analizando, ¿no? Esa mezcla, esa concentración de opuestos, ¿no? Completamente inesperada o completamente opuesta a lo que cabría esperar en una película destinada al público infantil. Tu siguiente propuesta es también una película de dibujos animados, en este caso es El viaje de Chihiro, una película de 2001 de Hayao Miyazaki, el dibujante, director de películas de animación japonés. Y estaba pensando en un posible paralelo, ya no con fantasía, sino con el mundo de Disney en general, y no solo con El viaje de Chihiro, sino también con todo este mundo de la producción de películas de animación en Japón en las últimas décadas, ¿no? Lo que se conoce como anime, del que Miyazaki, pues bueno, quizás es la figura máxima, ¿no? Como pues, impulsor del estudio Ghibli, que al mismo tiempo pues, ha dado tantísimas películas de tantísimos dibujantes, directores japoneses en las últimas décadas, y que ha tenido tanto éxito
internacional, un poco como ha ocurrido con Disney pues desde los años 30, ¿no? Es curioso que ese éxito internacional de Ghibli, ¿no? de la animación japonesa, pues en este caso no ha estado reñido en absoluto con el carácter, yo creo, profundamente local también de muchas de estas películas. Claro está que siempre, como no puede ser de otra manera, hibridado con multitud de otros aspectos, pero es cierto que hay una presencia del folclore y de lo local, de lo local incluso primitivo y primigenio, ¿no? En todas estas producciones del anime japonés, como quizá tampoco podría ser de otra manera en la medida en que justamente son obras grotescas, ¿no? Como venimos diciendo, que por lo tanto remiten a esas etapas primitivas, ¿no? de la imaginación humana. Y en Japón esas tradiciones del grotesco gráfico, por así llamarlo, creo que han estado especialmente presentes siempre. Creo que son tradiciones que están todavía muy vivas. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? al preparar también esta charla en un artista, quizá el mayor artista plástico japonés, ¿no? Que es Hokusai, que, aparte de sus obras más serias, algo que tal vez no es tan conocido, aunque por suerte empieza a ser conocido en las últimas décadas, es toda su faceta como dibujante, como loco del dibujo, como se gustaba llamarse a sí mismo, ¿no? Y como dibujante de lo que los japoneses llaman manga, con lo cual estamos todos muy familiarizados ahora, sobre todo en su vertiente más de literatura popular gráfica, ¿no? Pero que en realidad quiere decir dibujo, ¿no? Dibujo en este sentido también un poco más caprichoso, inventivo, improvisado y de libre asociación, que Hokusai pues practicó siempre, ¿no? Y llenó hojas y hojas de estos manga, de estos dibujos que en distintos países y también en España se han recopilado en libros pues recientemente, ¿no? Y es evidente que toda esta tradición del grotesco gráfico, podríamos llamarlo así, pues bueno, es un elemento fundamental, ¿no? en esta producción de películas de animación japonesas de las últimas décadas y, ya digo, en absoluto están reñidas con el éxito enorme internacional, ¿no? que vienen a tener, ¿no? Y que desde luego es parangonable al éxito de Disney, más allá desde luego del fracaso, como muy bien señalabas, concreto y puntual, ¿no? Quizá por su desmesurada ambición de fantasía. Sí, con el viaje de Chihiro ocurre justamente lo contrario que sucedía con Fantasía. A diferencia de la película de Disney, que como comentábamos antes fue un gran fiasco comercial, el viaje de Chihiro recibió todo tipo de parabienes, de premios internacionales, éxito de público. Esto es curioso porque es una obra que aborda un género complejo, muy rico en la tradición literaria occidental, pero siempre minoritario, como es la sátira menipea, ¿no? Si hubiese que decir o catalogar genéricamente el viaje de Chihiro, diríamos que es una obra de grotesco fantástico, articulado en torno a la estructura de una sátira menipea. Y lo que pretendo es explicar pues, brevemente esto, ¿no? Sobre el grotesco fantástico o de grotesco fantástico, mejor dicho, es porque recurre a imágenes características del folclore japonés, muy alejadas a nuestros conocimientos occidentales, ¿no? Lo cual no impide que podamos disfrutarlas, ¿no? En el viaje de Chihiro vemos la presencia de múltiples deidades, símbolos pertenecientes a ese mundo tradicional nipón. Si te parece, bueno, resumimos muy brevemente el argumento, porque quien la haya visto sabe que es una obra bastante compleja, pero bueno, tratamos de bosquejar, digamos, lo que sería el cañamazo argumental, y a partir de ahí vemos qué elementos, que son muchísimos, ya lo adelanto, grotescos aparecen en esta obra. Bien, para aquellos que la han visto recordarán que el viaje de Chihiro comienza con el desplazamiento del viaje de una familia japonesa en la que los padres pues, van a mudarse de casa por un cambio de trabajo y cómo su hija, Chihiro, una niña de 10 años que aparece caracterizada con rasgos infantiles, un tanto caprichosa, pues viaja a regañadientes en la parte trasera del coche hacia ese nuevo hogar, ¿no? Porque evidentemente no le hace ninguna gracia dejar su vida anterior. De repente, la carretera por la que circulan pues sufren un extraño desvío y aparecen en un vericueto, ¿no? En un atajo que los lleva hacia un lugar que se va a revelar como un lugar mágico, un lugar donde va a cambiar completamente el tono realista de la obra. Ese lugar tiene el aspecto aparentemente de un parque temático abandonado, ¿no? Con una escenografía, unos edificios que remiten a el Japón tradicional, el Japón imperial,
Y los padres, a pesar de que Chihiro se muestra reacia al principio y siente miedo y no le hace ninguna gracia el que ingresen en esa zona extraña a la que han llegado, los padres la convencen, entran, aparentemente todo está abandonado, no hay nadie, pero el padre detecta el olor de comida, ¿no? Y consiguen encontrar un restaurante en el que, bueno, aunque Chihiro se niega a comer nada porque es partidaria de alejarse, presiente que ahí algo raro puede ocurrir, sus padres se entregan a la glotonería, empiezan a comer de una manera compulsiva y de repente, y ahí es uno de los fotogramas impresionantes de la película, se transforman en cerdos, ¿no? Con lo cual irrumpimos ya a través de esta metamorfosis completamente inesperada que cambia el rumbo de la película en el terreno de la fantasía. A partir de ese momento vamos a vivir una serie de peripecias enormes dentro de una casa de baños a la que Chihiro va a llegar, dentro de ese complejo formado por restaurantes aparentemente abandonados, pero que al llegar la medianoche van a volver a la vida, ¿no? Y Chihiro va a verse obligada a vivir múltiples aventuras rodeada de seres mágicos para conseguir devolver la naturaleza humana a sus padres y con ello volver al mundo real. Bien, si hubiese que decir cuál es el tema de esta película, podríamos decir algo así como que trata de la reafirmación de una identidad individual, pero fundamentada en valores tradicionales, en valores colectivos. Esto de la reafirmación de una identidad individual es relativamente frecuente en el mundo infantil y se plasma en el ámbito del rito de paso de la infancia a la madurez, ¿no? que vamos a ver en Chihiro. Lo que ya no es tan habitual y convierte esta película en una obra especialmente interesante es que esa transformación no quede solo en el plano de lo individual, sino que trascienda a un debate sobre los valores del presente y del pasado, en favor claramente de sus valores del pasado, de la recuperación de unos valores colectivos que aparentemente, o el presente, nos va a decir, la obra ha perdido. Bien, y es este componente social, este componente colectivo, el que permite que hablemos de una sátira menipea. Bien, la sátira menipea, ya lo he dicho antes, es un género muy rico y con una larguísima tradición en la cultura occidental. No entraré en ello, simplemente citaré 3 o 4 ejemplos para que, como decía antes, muchas veces los ejemplos concretos nos permiten situarnos mejor que las largas parrafadas teóricas, ¿no? Pues, por ejemplo, sátiras menipeas son pues las obras de Luciano de Samosata, Los sueños de Quevedo, estas obras, digamos, por decirlo de una manera muy sencilla, en las que hay un componente muy extraño, ¿no? Una concentración de elementos inusuales, ¿no? En el ámbito infantil, sátiras menipeas serían, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, El Principito, ¿no? Dentro de la literatura culta, La metamorfosis, ¿no? Yo creo que con estos ejemplos que he puesto uno ya más o menos puede ir haciéndose una idea tentativa, ¿no? De todas maneras, para explicarlo mejor, me voy a remitir pues, a uno de los grandes teóricos literarios del siglo XX, el crítico canadiense Northrop Frye. Él desplegaba un catálogo muy largo, yo creo que eran casi una docena de características para situar que era una sátira menipea, pero me voy a quedar con tres o cuatro que yo creo que nos permitirán de manera suficiente descubrir o comprender por qué el viaje de Chihiro lo es, ¿no? El primer elemento que es muy habitual en las sátiras menipeas es que presenten un viaje fantástico, ¿no? Un viaje ya sea en el espacio o en el tiempo, ¿no? Un viaje a la luna o un viaje al pasado, ¿no? Evidentemente en Chihiro, por lo que acabo de contar, se da, hay una desviación del mundo de lo real y la irrupción en un mundo mágico. El segundo elemento característico de las sátiras menipeas y muy importante es la libertad imaginativa. Son obras en las que prácticamente todo está permitido, ¿no? En las que vamos a poder encontrar casi cualquier cosa, casi cualquier fenómeno, por mucho que atente contra las leyes de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido el viaje de Chihiro va a ser una plétora de imágenes deslumbrantes, ¿no? De monstruos, fantasmas, dioses, hechicería. Bien, un elemento muy importante de la sátira menipea, de la que de hecho, no olvidemos que el nombre sátira pues, remite a lo social, ¿no? A la denuncia de los vicios de la sociedad, ¿no? Pues un elemento fundamental de la sátira menipea es que se presenta como una denuncia del presente, ¿no? Como un poner el dedo o detectar de una manera muy agresiva la corrupción a la que ha llegado el presente. La sátira menipea en ese sentido es un género político, un género de denuncia. Bien, el viaje de Chihiro, como he anunciado antes, en su contraposición entre el mundo moderno, el mundo contemporáneo y el mundo de los valores tradicionales de la sociedad japonesa, presenta este contraste entre una sociedad corrupta, una sociedad materialista, una sociedad que ha abandonado los valores trascendentes, frente a una sociedad integral, una sociedad
mucho más apegada a la naturaleza y a los valores civilizatorios, ¿no? A los valores humanos de la civilización. Y ese va a ser uno de los grandes temas de Chihiro. Todo esto, toda esta estructura de la sátira menipea se articula en Chihiro, como decía antes, a través del simbolismo grotesco, de las imágenes propias del simbolismo tradicional folclórico, ¿no? En Chihiro vamos a encontrar bebés gigantes, dioses animalizados, hombres araña, hechiceros, brujos, metamorfosis, transformaciones. La serie corporal de la que hablaba antes a propósito de Mori Sendak, aquí alcanza su apogeo, ¿no? Aquí vamos a encontrar presencia de la comida, como la gula compulsiva de los padres de Chihiro les ha llevado a convertirse en auténticos cerdos, ¿no? Los disfraces, los excrementos, ¿no? Hay un fuerte componente en algunos personajes que se nos presentan como auténticos monstruos excrementicios, purulentos, ¿no? El oro, ¿no? Como símbolo de la riqueza material. Toda esa serie de lo que tiene que ver con la materia es fundamental en Chihiro, sobre todo porque se va a presentar como el disfraz o la costra a la que va a encubrir la verdad, y solo el personaje que sea capaz de trascender eso que lo material oculta, solo ese personaje conseguirá la redención. Ese personaje evidentemente es Chihiro, que va a ser la única que sea capaz de ver la verdad que se oculta detrás de la materia que oculta la verdad al resto de personajes. En este sentido es muy importante un personaje de la película. Ya digo que no puedo entrar en detalles porque sería muy prolijo, pero uno de los personajes, que tiene el significativo nombre de Sin Cara, es un espíritu aparentemente benéfico que en un primer momento se presenta como protector y que quiere ayudar o que quiere entablar una relación de amistad con Chihiro, y que sin embargo en el momento en el que irrumpe en la sociedad de la casa de baños en la que Chihiro ha entrado, en la que tiene que trabajar al servicio de seres monstruosos, ¿no? De una hechicera que gobierna los entresijos de aquel negocio corrupto, ¿no? Marcado por la ansia de dinero, pues este Sin Cara enseguida se va a entregar a esos placeres de lo material, ¿no? Y va a comenzar a engullir todo lo que tiene a su alcance, a intentar conseguir todo a través del dinero. Esto es, se va a corromper, va a acabar perdiendo su naturaleza. Y solo Chihiro va a ser capaz de comprender que ante ese personaje maligno entregado a lo material se esconde un espíritu puro, y va a ser la única que, con la evolución de la película lo veremos, será capaz de salvarlo, sacarlo de ese lugar de corrupción del presente y devolverle a su esencia benéfica, positiva. Bien, como decía, esto lo consigue Chihiro porque realmente lo que vemos en la película es un crecimiento de ella. Esa niña infantil y caprichosa que aparecía al principio de la película va a cambiar. ¿En qué sentido va a cambiar? Fundamentalmente en dos. El primero es que va a aprender a comportarse. El viaje de Chihiro es todo una película de educación, en el sentido de que ella va a aprender los valores del esfuerzo, los valores de la cortesía, los valores de lo intangible, ¿no? Del amor, de la amistad. Y eso va a hacerla transformarse, ¿no? Va a ser su salto a la madurez. Y en segundo lugar, va a descubrir su origen. Chihiro va a recordar, al final de, ya digo, una serie de sucesos difíciles de resumir, va a descubrir cómo en su infancia ella vivió un episodio fundamental en su vida, y es que fue rescatada de las aguas en las que estuvo a punto de perecer, y fue el propio río, ¿no? La naturaleza, la que permitió ese milagro, esa vuelta a la vida. Evidentemente estamos ante un símbolo folclórico clásico, ¿no? Y es como la naturaleza, el río, ¿no? Como fuente dadora de vida, ¿no? Y eso lo va a descubrirlo Chihiro, va a descubrir cómo en su origen estaba ese mundo natural, ese mundo puro, y su futuro, o cómo el futuro solo pasa por esa reintegración con la naturaleza, ¿no? Frente al mundo corrupto del presente, ¿no? Que se nos presenta en la figura de la generación que representan sus padres, y en ese mundo que aparece significado en la casa de baños a la que ya irrumpe, y en la que todo se mueve por valores como la codicia, el dinero, lo material, ¿no? Es necesaria una vuelta a los valores integradores, necesaria una vuelta al mundo tradicional, al origen. O sea, la idea de que el destino, el futuro, debe pasar necesariamente por el origen. Esta imagen integradora, característica de las sociedades tradicionales, es la que se reivindica en el viaje de Chihiro, por contraposición con ese mundo de corrupción contra el que opera la sátira menipea que representa esta película. Pasamos entonces a las dos últimas propuestas, pasamos también del cine a la literatura. Las dos propuestas tienen en común que son cuentos
que sin duda es el género, yo creo que identificamos, el género literario tal vez que identificamos con más fuerza a la imaginación infantil, a la estética infantil, el cuento. Pero en tus dos propuestas hay una diferencia importante entre los dos cuentos que nos traes y que nos vas a presentar enseguida, y es que el primer cuento es lo que podemos entender como un cuento popular, ¿no? Un cuento transcrito de la tradición popular, de la tradición literaria popular, que normalmente era de carácter oral, transcrito tiempo después y de esa manera incluido en la tradición escrita, mientras que el segundo es un cuento literario, ¿no? Escrito por un autor literario del que enseguida nos hablarás. Evidentemente fueron muchísimos los cuentos populares que a través de la escritura se fueron fijando en los distintos periodos históricos con mayor intensidad en estos últimos siglos, y más allá de este cuento concreto que enseguida nos presentarás y que para mí ha sido un descubrimiento porque quizá no es tan conocido como muchos de estos cuentos populares, yo enseguida me acordé de otra recopilación de cuentos folclóricos, populares, que creo que merece la pena compartir porque no sé si es tan conocida, que son estos especímenes de folclore bosquimano, que es el título un poco técnico, la verdad, que tiene este libro, que es la recopilación de relatos orales de los bosquimanos en África que realizaron una pareja de antropólogos, Blake y Joy, y que tiene un epílogo nada más y nada menos que de Elias Canetti, que solía decir que era para él el libro más importante de la literatura universal, y verdaderamente es un libro deslumbrante porque nos permite entrar en contacto con esa fuerza precisamente grotesca, ¿no? Y con esas estéticas profundamente grotescas de estas tradiciones orales y de estos cuentos bosquimanos. El libro es maravilloso, lo que ocurre es que es un libro hasta cierto punto científico, un libro más o menos técnico que procura transcribir de la manera más precisa y más filológica. Blake era filólogo también y procuró transcribir de una manera muy técnica esos relatos, lo cual le da también un carácter muy interesante a veces, pero a veces son más difíciles de leer. Y entonces existe también otra antología que también quería recomendar, que está basada en esta anterior de Blake y Joy, que es La niña que creó las estrellas, que se debe a un autor español que es José Manuel de Prada Samper y que está editada en la editorial Lengua de Trapo. No lo he dicho, los especímenes están editados en Sexto Piso, y que este libro con respecto al de Sexto Piso lo que tiene es que hay una transcripción más legible en principio, ¿no? Hasta cierto punto más puesta en una prosa corriente de todos los días, y eso lo hace complementario. Creo que tanto uno como el otro son interesantísimos. Simplemente recordé estos dos pequeños tesoros que son verdaderamente estas dos antologías de cuentos populares, de relatos populares de los bosquimanos. Me apetecía citarlas antes de simplemente dejarte que nos presentes el cuento popular muy especial y muy poco conocido, yo lo descubro a través tuyo, que nos traes como propuesta. Es muy interesante esto que cuentas, Manuel, a propósito de las tradiciones populares de los bosquimanos a partir de la antología de Beck, ¿no? Y es un tema del que precisamente quería hablar, ¿no? Por echar un lazo con lo que comentábamos al comienzo de la conversación, y es cómo la modernidad encuentra en ese mundo folclórico, en ese mundo en el que el grotesco establece una perfecta línea de continuidad, encuentra la posibilidad de rescatar valores formadores para el individuo encarnado en la figura del niño. Es como eso que representa al niño, que es un estado de naturaleza pura, ¿no? El ser que comienza, la humanidad encuentra en las comunidades primitivas la posibilidad de recuperar esos valores y trasladarlos, dicho de una manera más mecánica, ¿no? La traslación del mundo folclórico, del mundo popular, al mundo infantil, ¿no? Que es un fenómeno que se va a dar de nuevo fundamentalmente en el siglo XIX. No en balde, el siglo XIX es el que alumbra también a través de uno de sus grandes poetas, Wordsworth, esa expresión tan lúcida, ¿no? Por ser de doble dirección, de el niño es el padre del hombre, ¿no? Esa equiparación entre el niño como sujeto que comienza, ¿no? Y abierto a todas las posibilidades de crecimiento, y las comunidades primitivas en las que el ser humano pujaba, ¿no? por encontrar su destino. Bien, este trasvase, como decía, se da en el siglo XIX y se da de una manera indirecta, ¿no? No tenemos más que pensar en el ejemplo paradigmático de los hermanos Grimm, ¿no? Si recordamos, el propósito de su proyecto no es un propósito de creación de una antología infantil, sino es un propósito
característico de la época, es un proyecto nacionalista, ¿no? Al albur de las escuelas filológicas nacionales que también se gestan en este siglo XIX, la idea de recoger el folclore, en este caso alemán. Sin embargo, ellos se dan cuenta cómo de repente aparece un público inusitado o especialmente interesante para esas recopilaciones, para esas antologías de mitología alemana, como son los niños. Y a partir de ahí va a empezar el trasvase, la estilización que nos llevará hacia los cuentos infantiles como deriva de los cuentos folclóricos. Bien, la propuesta que quiero traer hoy aquí no es un cuento de los hermanos Grimm, que quizás sean más conocidos, sino de un coetáneo de ellos, de Schönberg, recientemente publicado por la editorial Alba, ¿no? En La princesa con el título, una antología de los trabajos que él recopiló, titulada La princesa de las remolachas, y que ya digo, se recopilan en el mismo momento histórico que los hermanos Grimm. Suele presentarse como diferencia con respecto a estos el hecho de que están menos estilizados, ¿no? De que hay una mayor pulcritud antropológica en Schönberg, en la idea de intentar no estilizarlos demasiado, no eliminar los factores que los hermanos Grimm empiezan a descartar por considerarlos poco propicios a ese público infantil que acaba de surgir, y que por tanto me parece interesante, ya que han vuelto a emerger de una manera un poco sorprendente en el siglo XX esta edición que había caído un tanto en el olvido. Me parece una buena oportunidad para abordar este tema, ¿no? De la presencia del grotesco en la literatura folclórica y en su trasvase a la literatura infantil, porque debemos decir, y con eso ya cierro mi pequeña introducción teórica, que sobre la literatura popular se ejerció desde el principio fundamentalmente tipos de crítica que desatendían a estos componentes grotescos. Estoy pensando en las escuelas formalistas, ¿no? Que tratan de analizar las estructuras o los elementos que componen estos relatos, ¿no? La escuela, el ejemplo paradigmático de esto sería Vladimir Prop en Rusia, o también los cuentos infantiles los cuentos de hadas, han sido muy dados a lecturas de carácter psicoanalítico, ¿no? Tratar de hacer interpretaciones de ellos, plausibles por supuesto, pero que desatienden al elemento vertebrador, y es el que precisamente nos concita hoy en nuestra conversación, que es la raíz común, esa risa primigenia que late en el folclore de las culturas de orígenes y que entronca perfectamente con la naturaleza primitiva, alegre y cruel de los niños. Entonces, lo que propongo hoy es que leamos uno de los cuentos de esta antología, concretamente el titulado La niña sin manos ni pies. Lo que te propongo que hagamos ahora es, para no hacer un ejercicio un poco como ya hemos hecho anteriormente en el aire, y como en este caso son piezas muy breves, si te parece la podemos leer y comentamos ya brevemente, porque yo creo que ya el propio texto habla por sí mismo, comentamos qué elementos grotescos me han invitado a traerlo hoy aquí. Sí. Lo leemos. La niña sin manos ni pies. Érase una vez una posadera que tenía una hija muy hermosa, pero la madre quería ser más bonita que Lisa, su única hija. Por eso dijo a uno de sus criados: «Lleva a la niña al bosque, córtale las manos y los pies y tráemelos». El criado ejecutó aquel malvado plan con el corazón apesadumbrado y le llevó a la terrible mujer los miembros amputados de su hija. Pero Lisa se arrastró como pudo hasta las profundidades del bosque. Finalmente llegó al otro lado, a un huerto con un maravilloso limonero. Como tenía hambre, fue a rastras hasta el huerto para coger algunos frutos. Pero un hombre la había visto. Se compadeció de la pobre niña, escuchó su terrible historia y quedó muy impresionado. El hombre cogió a la pobrecilla, la llevó al palacio y le contó lo ocurrido a su señor. Como era tan hermosa, pudo quedarse allí. El señor mandó que le hicieran unas manos y unos pies de plata. Con él estaba muy bien y cada día se volvía más hermosa. Al final el señor acabó ardiendo de amor por ella y, a pesar de las advertencias del padre y del odio de la madre del novio, contrajeron matrimonio. Un día el marido de Lisa tuvo que marcharse de viaje y tardó mucho tiempo en volver. En su ausencia, ella dio a luz a un niño. Pero la madre tiró al recién nacido al río y puso un gato en su lugar. Cuando el señor volvió a casa, la madre le contó que era muy probable que su mujer fuera una bruja, pues de lo contrario no habría dado a luz a un gato. Pero él no se dejó confundir en su amor. Pasado un año, Lisa volvió a dar a luz a un niño, con el que la madre hizo exactamente lo mismo que con el primero. En esta ocasión, Lisa se escapó esa misma noche sin que nadie supiera cómo. A orillas de un arroyo lloró amargamente. De repente se acercó a ella desde el río un desconocido con 2 niños muy hermosos. «¿Por qué lloras?», preguntó, y Lisa le contó todas sus desgracias. El desconocido guardó silencio y al final dijo todo compasivo:
Voy a ayudarte. Volveré a darte manos y pies y a tus 2 hijos, y además este barquito. Luego podrás ir a donde quieras». Diciendo esto, el hombre desapareció y en un segundo Lisa volvió a tener manos y pies y jugaba con sus hijos en el barquito mecido por las aguas. Con él fueron hasta un lindo claro del bosque, desembarcaron y se construyeron una pequeña casita en la que vivían muy felices. Entonces pasó por el camino un importante señor que se había perdido en el bosque y que les pidió un lecho para pasar la noche. Lisa se dio cuenta al instante de que era su marido y le dio de comer y de beber. Pero él no la reconoció. Una vez hubo dormido, Lisa contó a sus hijos que aquel hombre era su padre. Pero éste lo oyó todo, se levantó y preguntó asombrado cómo era posible, puesto que él no tenía esposa. Entonces ella le contó todo lo que primero su madre y luego la de él le habían hecho. Dichoso, cogió en brazos a su adorada esposa y a sus hijos y se los llevó a casa. Ambas madres fueron duramente castigadas. Bien, yo creo que a la luz de este maravilloso cuento, más de uno se habrá preguntado, bueno, de acuerdo, veo la crueldad, pero ¿y la risa? ¿No? Generalmente tendemos a ver con mayor facilidad los elementos agresivos, violentos, que los elementos cómicos, ¿no? Por lo menos de determinada forma de risa. Bien, la risa radica, y de ahí que lo haya seleccionado, aunque podría haber sido prácticamente cualquier otro, de una imagen poderosamente grotesca, como es este par amputación-regeneración, ¿no? Ilustrado además con este maravilloso efecto hipnótico de las manos y pies de plata, ¿no? Pero el propio hecho de algo que es amputado y que sin embargo se regenera es una figura eminentemente folclórica de triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no? No tenemos más que pensar en otro referente de nuestra tradición folclórica como es el romance del Condolinos, ¿no? Cómo allí es llevado a la máxima esencia, ¿no? De ahí la belleza del poema, cómo a pesar del empeño de la madre por acabar con el amor de la joven pareja, no lo consigue de ninguna de las formas, ¿no? Porque incluso después de muertos ellos se reencarnan en seres vegetales, se reencarnan en un rosal blanco, en un espino albar. La madre manda arrancarlos, a pesar de ello esos espinos se transforman en un elemento, en este caso animal, en un gavilán, en una garza, e incluso en algunas versiones extremando todavía más este poder inatacable de la vida, este poder irreductible de la vida, pues son convertidos en elementos inorgánicos, ¿no? En elementos como unas rocas y un manantial, ¿no? Ese poder de la vida sobre la muerte es un elemento eminentemente folclórico, el triunfo del bien sobre el mal, sobre las fuerzas destructivas, y es un elemento de risa, del triunfo de los factores generadores de vida. El segundo elemento eminentemente cómico es la sanción del mal, ¿no? Ese cierre abrupto de cómo ambas madres fueron castigadas, ese triunfo del bien sobre el mal que produce esa sensación de placer en el espectador. Y el tercero, y entronca muy bien con lo que acabamos de comentar a propósito de Chihiro, es la vinculación mágica con la naturaleza, ¿no? En este caso de nuevo encarnada en la figura del río, el río dador de vida, ¿no? Todos esos elementos son los que nos hablan de una risa profunda y de una mezcla, de nuevo, como vemos, de elementos muy crueles, muy crudos. Por cierto, son los elementos que ha causado este debate, ¿no? sobre la actualización de los cuentos infantiles y que llevó a los propios hermanos Green a dulcificar ciertos pasajes. Evidentemente, el hacerlo, que es legítimo, desnaturaliza la condición grotesca de estas piezas, ¿no? Y esa condición grotesca está en su propia génesis, ¿no? En su naturaleza de obras que surgen en una cultura tradicional, en las culturas en las que los valores de la tribu son fundamentales y dictan el triunfo del bien, de la justicia y de la belleza por encima de las formas destructoras. Y ello nace o se plasma artísticamente a través de la convivencia de imágenes alegres, de imágenes risueñas e imágenes terriblemente crueles, como las que aparecen en este relato. Esta dificultad a veces para encontrar dónde está exactamente la risa, ¿no? Para poder señalar la risa en un cuento folclórico, ¿no? Por esta tensión que hay entre estas dos caras, a veces que se anulan en alguna medida la una a la otra, ¿no? Que es la risa profunda, lo cómico y la crueldad. Pues esta dificultad que también explicabas en el caso del cuento folclórico que nos acabas de leer, podríamos en principio atribuirla quizá a la lejanía, ¿no? a la enorme lejanía de esas tradiciones orales, a lo remoto, ¿no? del origen de esa estética, y que por lo tanto eso dificulta, ¿no? el poder comprender bien y señalar ciertos tipos de comicidad. Y tanto en el caso, desde luego, de los relatos de los bosquimanos, que verdaderamente a veces son
un festival, ¿no? de la desorientación moral y de la desorientación en múltiples niveles, ¿no? que el lector experimenta al pasar por ellos, ¿no? al leerlos en este caso, y algo de eso yo creo que hay también en el cuento que nos has leído de la recopilación de La princesa de las remolachas. Sin embargo, en la obra de un autor literario como el que nos vas a introducir enseguida, y en un cuento literario, ¿no? Un cuento pues mucho más cercano a nosotros, ¿no? De apenas 150 años, como es el caso del que enseguida te dejaré presentar, nos damos cuenta de que en realidad esa doble cara entre lo cómico y lo cruel puede producir parecida desorientación hasta cierto punto. Es decir, también puede haber una cierta dificultad a la hora de captar la risa y señalar concretamente en qué reside la risa, ¿no? Y en este sentido el aspecto cruel de lo grotesco pues, a menudo desorienta. De manera que, nada, te dejo ya para que nos presentes la última propuesta sobre la que no he dicho demasiado y te dejo a ti casi todo el trabajo. Sí, vamos entonces con la última propuesta. En este caso vuelve a ser un cuento, pero ya no un cuento de origen oral o de material folclórico, sino un cuento literario. Sin embargo, nos ofrece también un ejercicio interesante de trasvase de una literatura que en su origen no está pensada expresamente para el público infantil y que sin embargo acaba derivando en un cuento para niños, ¿no? En este caso hablo de un cuento del gran escritor ruso Anton Chejov, publicado por primera vez en una revista en el año 87. Hablamos de la etapa inicial todavía de Anton Chejov, previa a la gestación de sus grandes obras maestras, tanto en el ámbito del cuento como del teatro, y reeditado de manera exenta ya como libro ilustrado, y esto trataré de explicar ahora que es muy importante, en 1892. Bien, en realidad lo que era Kashtanka, que es el cuento del que voy a hablar, era un cuento navideño, era un cuento que había aparecido publicado un 25 de diciembre, como por cierto sucede con otro de los grandes cuentos cercanos al mundo infantil de Chejov, como es Vanka, ¿no? El que en este caso es un cuento protagonizado por un niño, mientras que Kashtanka, como explicaré ahora, está protagonizado por una perrita, ¿no? Por un animal. Bien, este es el primer factor que seguramente induce al trasvase, ¿no? Es un cuento que por su temática navideña se va a ir desplazando sutilmente hacia un ámbito aprovechable para el mundo infantil. Tan es así que enseguida, en esa edición exenta del año 92, el libro aparece acompañado de ilustraciones. Decía que esto es importante porque, como comentábamos antes, el dibujo es un lenguaje preverbal propio de los niños. El dibujo es el lenguaje de la infancia. Entonces, el hecho de que Kashtanka, de que el público, que el editor, Suborin, se dé cuenta enseguida de que hay un potencial lector infantil, hace que el cuento se publique como libro publicado, ilustrado, ¿no? Y a partir de ese momento inicia su andadura como literatura infantil, cuando realmente Chejov no lo había previsto así, y la prueba es que nunca más volvió a cultivar este género, ¿no? Nunca escribió literatura para niños. De hecho, la reedición española que contamos, de la editorial Gadir, pues también es una edición ilustrada y dentro de una colección destinada a niños, ¿no? Y como remate de esto, o como corolario de esto, podemos ver que en sucesivas épocas, ¿no? En los años 50, 70 y recientemente, creo en el 2004, Kashtanka ha sido adaptado al cine, ¿no? Como cortometrajes de animación, ¿no? De nuevo esta idea de el trasvase a lo infantil por la vía del dibujo. Bien, el por qué se pudo deslizar un cuento que en su origen era un cuento para adultos en un cuento infantil, ya he dicho algunas de las claves al comienzo. Una sería esa temática navideña siempre vinculada a lo doméstico y a lo infantil, y sobre todo el hecho de que su protagonista es un animal, es un perro, ¿no? Que nos remite al ámbito fabulístico, que también ha sido reaprovechado, como veíamos antes, como piezas del folclore reconvertidas en literatura infantil. Kashtanka sería un ejemplo a diferencia de lo que veíamos antes en El viaje de Chihiro, que lo describía como un ejemplo de grotesco fantástico, este sería un ejemplo de lo que podríamos llamar un grotesco realista. Nada de lo que ahí acontece es extraño, todo acontece dentro del plano de la normalidad. Esto no quiere decir que Chejov sea un escritor realista, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Esto lo explicó muy bien Luis Beltrán en la conversación que tuve el placer de ver, que mantuviste con él hace unas semanas, a propósito del homenaje a Juan Eduardo Zúñiga en ella. Pues Luis Beltrán decía con toda la razón, que Chejov es un autor simbolista, ¿no? un artista que trabaja fundamentalmente con dos ingredientes, ¿no? Con risa, con humor y con símbolos, ¿no? Cuando digo, por tanto, grotesco realista, simplemente me refiero a que frente a las apariciones sobrenaturales, ese mundo de la fantasía libérrima que veíamos en alguna de las obras que hemos comentado antes, aquí nos vamos a mover en un plano
aparentemente cotidiano, donde el único elemento de extrañamiento viene condicionado por el punto de vista, ¿no? de que sea una perrita. Bien, lo comento muy brevemente el argumento y también a colación al hilo de él, pues voy tratando de dar alguna de las claves de por qué esto es una obra que se puede leer como grotesca, ¿no? Como dentro de esta estética que estoy tratando de definir. Bien, en la protagonista acabo de decir que es una perrita que se llama Castanca, la traducción sería castaña en español. Es una perrita mixta, ¿no? Una perrita sin raza, ¿no? Una perrita que casi más nos dice parece una pequeña zorra que un perro, que vive con un dueño pues, que la maltrata, ¿no? Es un carpintero borrachín, ¿no? Que en compañía de su hijo pues, le da, nunca mejor dicho, una vida bastante perra, ¿no? El pequeño se entretiene en hacerles perrerías, algunas de ellas particularmente crueles o grotescas, ¿no? Ahora a estas alturas de conversación creo que ya no requiere mucho matiz de explicación, como, lo vamos a entender enseguida, darle trocitos de carne a la pobre castaña, que siempre está hambrienta, y cuando el animal ha engullido el bocado, esperar a que llegue a su estómago y tirar con fuerza de él, ¿no? Esta es una imagen terriblemente cruel y cómica dentro de estos parámetros del grotesco. Por tanto, vive en un ambiente evidentemente no idílico, de penurias, ¿no? Es una familia desestructurada, diríamos hoy, ¿no? En el que continuamente está sujeta a maltratos. Sin embargo, ya tiene un inmenso cariño, ¿no? Es la vida a la que está acostumbrada y adora a sus dueños, ¿no? Y adora la vida en la carpintería, el olor a las virutas, al pegamento. Sin embargo, esto ha cristalizado de manera, o ha naturalizado en Castaña una imagen bastante triste de la vida, diríamos, ¿no? Ella divide el mundo, nos dice en un pasaje bastante elocuente, entre, evidentemente heredado de sus dueños, ¿no? Esta visión del mundo, divide el mundo, decía, en clientes y dueños, ¿no? Los dueños son aquellos que te pueden pegar, dice Castaña, y los clientes son aquellos a los que puedes mordisquear las pantorrillas, ¿no? Esa es la idea del mundo que se hace la perrita Castanca por la vida que le ha tocado en suerte, ¿no? Hay un momento en el que aparece una frase tremenda, ¿no? Difícilmente imaginable en una literatura para niños, y es cuando Castanca nos dice: es imposible vivir así, es para pegarse un tiro, ¿no? O sea que aparentemente Castanca es infeliz, sin embargo asume su destino y lo lleva con relativa naturalidad, ¿no? Convive con sus dueños y bueno, acepta perrunamente que es la vida que le ha tocado en suerte. Bueno, pues esta perrita, en un día de paseo en el que su dueño pues, va entrando de taberna en taberna, se extravía y va a caer, se pierde en la calle, ¿no? Cae una gran nevada que está a punto de acabar con su vida y milagrosamente es rescatada por un misterioso viandante que la va a llevar a su casa. Bien, de este viandante del que poco a poco, a través del punto de vista de la perrita, vamos a ir descubriendo quién es, ¿no? Pero de momento voy a mantenerlo como una pequeña sorpresa, pues le va a proporcionar unos bienes que ya a sus días no estaba acostumbrado, ¿no? La alimenta muy bien, tiene su propia habitación, es un hogar modesto pero aseado, y allí va a conocer, va a entrar en contacto con unos curiosos compañeros, ¿no? Como son otros animales, ¿no? Un cerdo, un ganso y un gato. Bien, a partir de este momento el cuento es donde irrumpe los elementos grotescos a los que hacía alusión antes, ¿no? Vamos a ver aparecer factores de los que ya hemos hablado esta tarde, como son el mundo de los sueños, ¿no? Vamos a ver los sueños que tiene un perro, ¿no? Muy peculiares, o vamos a ver la comida, ¿no? La forma de entender la comida que tiene un animal, ¿no? Y que producen una fuerte comicidad en nosotros, lectores humanos, ¿no? Y cómo ella valora pues, lo que para nosotros sería repugnante, ¿no? Bien, vamos a empezar a vivir extrañas aventuras que en un primer momento el lector no sabe muy bien por qué está ocurriendo aquello, ¿no? La perrita se ve sometida a extraños experimentos en los que tiene que, por ejemplo, componer una especie de lo que el dueño llama pirámide de Egipto, ¿no? En la cual el ganso debe subirse sobre los lomos del cerdo y sobre él el gato para formar una pirámide, ¿no? Y vamos a ver un proceso de adiestramiento en este tipo de escenas que, para las que no cabe otro adjetivo, y asiento reservante, de grotescas y descacharrantes, divertidas, ¿no? Escenas extrañas en las que el lector no sabe muy bien dónde va a parar aquello, pero que evidentemente están llenas de comicidad, ver cómo unos animales suben sobre otros, se caen, cómo ensayan números que veremos posteriormente a dónde nos llevan, ¿no? Bien, hay otro elemento que va a dar un giro brusco en el guión de la historia. Es el único elemento indirectamente sobrenatural de la historia, y es que acontece una noche en la cual tanto la perrita Castaña como el gato creen adivinar una presencia extraña en la casa, la sensación de que algo va a ocurrir,
Y ese algo va a ser pues, la visita de la muerte, ¿no? Va a ser el hecho de que el ganso fallezca y a partir de ese momento Castanca deba adoptar los papeles que en esos números que están ensayando, de la pirámide de Egipto y otros, ¿no? De fingir que mueren ante un disparo del dueño, tocar una campanilla, va a tener que adoptar su papel y por tanto ingresar en esa compañía, ya empiezo a adelantar algunas de las claves, en esa compañía circense que forma el dueño de la casa, ¿no? Bien, la visión evidentemente grotesca estalla cuando de repente una buena tarde el dueño coge a los animales y se los lleva a un lugar, y ese lugar, que vamos a ver a través de los ojos de Castaña, se nos presenta pues como un auténtico lugar monstruoso, ¿no? Ahí descubre Castaña había animales que nunca había visto, nos dice animales que tienen pues una pata en medio de la cara, ¿no? Animales enormes, ¿no? Poco a poco comprendemos que evidentemente estamos al lugar donde su nuevo dueño ha llevado a Castaña es a un circo, ¿no? Y esos animales son pues elefantes, dromedarios, ¿no? Y Castaña va a descubrir enseguida, cuando lleguen al camerino y ve a su dueño hacer extrañas cosas y vestirse de una manera estrambótica y pintarse la cara de colores llamativos, pues vamos a comprender mejor nosotros por qué ella va a permanecer en ese estado de extrañamiento, ¿no? Que va a generar la comicidad del relato. Vamos a descubrir que su dueño era un payaso de circo, ¿no? La escena final de la obra es el momento en el que representan el número, esos números que han estado ensayando en ese hogar, en ese mundo, ya digo, completamente de delirio del circo. Aquí es donde aprovecho para decir cómo se nos presenta esa imagen grotesca del circo en la mezcla de lo festivo, de lo alegre que acarrea el circo, y la crueldad, ¿no? de ese adiestramiento a veces de ensañamiento a los animales. Es un tema muy de actualidad, ¿no? Como bien sabemos, de las sociedades modernas, ¿no? Hasta qué punto algo que ha formado parte del modo tradicional de entender la fiesta del hombre, sirviéndose de animales, es legítimo, ¿no? En una sociedad moderna. Hasta qué punto somos capaces de aceptar ese lado cruel del grotesco, ese aprovechamiento de los animales, en este caso para una fiesta a la que llamamos circo u otros tipos de festividades vinculadas desde la noche de los tiempos a lo que entendemos como abuso del animal, ¿no? Bueno, lo que sucede en ese número que representan en el circo es de repente, por estas leyes de la necesidad de la literatura, resulta que entre el público que asiste a la función están los antiguos dueños de Castaña, están el carpintero borrachín y el hijo, que descubren que ese perro bastante más gordo que de lo que recordaban es la perrita Castaña, la nombran, y ella, a pesar de todo lo que deja, de que vive con un dueño que la alimenta mejor y que se muestra con cierto talento para el desempeño circense, ella no duda en saltar a las gradas y volver con sus antiguos dueños, ¿no? De manera que la última escena del cuento, y aquí viene otro elemento grotesco, lo vas a entender muy bien a la luz de lo que llevamos hablando, vamos a ver cómo la última escena nos muestra el paseo de camino de vuelta a casa del padre borracho, del carpintero borracho, que está borracho, que sigue borracho, de su hijo y de Castaña, con las orejas gachas, que va detrás, consciente de que retorna a su vida mezquina, ¿no? A su vida anterior, en la cual, sin embargo, ella es feliz, ¿no? Y se siente dichosa. Por tanto, tenemos de nuevo un final ambiguo muy característico de Chekhov, ¿no? En el cual se mezcla esa aparente felicidad del final, del reencuentro, con la sensación de que nada va a cambiar, de que el futuro no es nada prometedor porque no se ha experimentado un cambio real, no ha habido un crecimiento de los personajes, y la pobre Castaña pues sigue asumiendo su condición natural, y nos queda como mero consuelo esa sonrisa fugaz y ese cariño con el que el autor, con el que Chekhov, se caracterizó siempre en el uso, en la atención a los personajes desvalidos, en este caso a la pobre perrilla que vuelve a su vida antigua. Bueno, pues quizá en esa risa pese a todo, o en esa sonrisa pese a todo, esté una de las claves también de esta estética grotesca que, bueno, de una manera tan deslumbrante nos has introducido a ella, las has iluminado a través de estas 6 propuestas, ¿no? 6 propuestas también orientadas hacia la imaginación infantil y cómo lo grotesco pues, puede ser un semillero para ella. De manera que, nada, solo me queda darte las gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Si me permites, y abusando de tu confianza, me gustaría terminar nuestra conversación leyendo un último texto, un breve poema de un poeta español llamado Manuel Peláez, aunque él vive en Francia y por desgracia todavía es poco conocido en nuestro país.
un poema, decía, de su último poemario, Poemas de la celebración y de la ensoñación, y que estimo que puede ser un buen broche porque condensa muchos de los temas de los que hemos estado hablando. He tenido dudas en cuál seleccionar en concreto, porque ya digo que a lo largo del poemario aborda el tema de la infancia de una manera particularmente lúcida, pero finalmente me he decantado por uno titulado Dol Guldur, como la fortaleza siniestra del antagonista de las novelas de Tolkien, que dice lo siguiente: ahora debes entrar en el reino de la noche, pero no temas a las sombras, a las tinieblas, que el ejército de tus peluches te defenderá. Llévate el koala que te dibujé, y sé fuerte, no mires atrás. Te acecharán ramas y esqueletos, te ofrecerán manzanas y joyas. Recházalas. He dejado piedras en el camino. Nada malo nos sucederá. Bueno, eso es todo. Reiterarte de nuevo el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento al Círculo de Bellas Artes por esta oportunidad tan grata de estar hoy aquí con vosotros, y particularmente a ti por tu trato tan amable y generoso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, José Antonio, y ya que citas y has leído de manera maravillosa el poema de nuestro común amigo Manuel Peláez, pues aprovecho también para una breve apostilla, que es que Manuel también tiene un texto estupendo sobre un tema del que hemos tratado aquí, que es Ghibli, la animación japonesa, el anime. Tiene un texto muy lúcido, muy certero, una pequeña crítica de cine, porque Manuel también escribe de cine de vez en cuando, sobre el cuento de la princesa Kaguya, de Isao Takahata, que es también un gran animador japonés, y que tanto el texto de Manuel como introducción, como la propia película sobre todo, pues es una buena oportunidad para recomendarla. Así que nada, en esta sesión llena de recomendaciones y de referencias, que aprovecho para decir que hemos publicado, vamos a publicar, no sé en qué punto está la cosa, pero debe estar a punto de publicarse, si no se ha publicado ya aquí mismo en la página de YouTube o en la página del Círculo, un listado con las referencias a las que nos hemos referido en la conversación José Antonio y yo, para que quien esté interesado pueda acceder a ellas más fácilmente. Pues como digo, ha sido una conversación llena de referencias. Esperamos no haberos cansado demasiado, porque ha sido larga también, pero da igual, porque la semana que viene volveremos a estar aquí en otra sesión de los lunes al Círculo, que continuarán online pues por el momento, pero creemos que estamos ya más cerca de encontrarnos físicamente. Así que muchísimas gracias a todos vosotros también. Gracias, José Antonio, y hasta pronto. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre de mal, de los vientos de la tierra y de la